Bien, doctora Gladys Huaca, directora de nuestra Unidad de Gestión Educativa Local CANAS, doctor Rubén Centeno Carrasco, jefe del área de gestión pedagógica de nuestra UGEL. Señores especialistas, presentes todos. Para mí, un honor darles inicio al primer encuentro de directores con el proyecto Hatun Umayi de nuestra UGEL de CANAS, ¿sí? Para lo cual, queridos presentes, tienen que tener en consideración unas recomendaciones, ¿sí? Por favor, tengan muy en cuenta sus micrófonos, si quieren también solicitar la mano, levantar la mano, y los vamos a estar ayudando. Muy bien, para dar inicio le vamos a dar el micro a la doctora Gladys Huaca Guzmán, directora de nuestro UGEL, para las palabras de apertura. Adelante, directora. Muy buenos días con todos los que están en la sala virtual, a todos los directivos, docentes, a toda la población de la provincia de Canas. Estamos reunidos acá, pues todos los que trabajamos en la UGEL Canas, con la única finalidad de hacer nuestra primera reunión con todos los directivos de las instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria del ámbito de la UGEL. Es así que primero quiero partir expresando mis más sentidos saludos a cada uno de ustedes, los directivos, docentes que están en diferentes instituciones educativas, también en diferentes lugares donde ahora están. Asimismo, sabemos que estamos viviendo un momento coyuntural bien difícil para el país. Para ellos también mis saludos, tienen sus propias opiniones, mis respetos para ellos, lo sentimos también por todo lo que pasa, pero de igual forma nosotros tenemos que ir viendo de cómo podemos ir fortaleciéndonos como equipos directivos, como equipo de docentes o como comunidad educativa. Es así que desde hoy día estamos iniciando nosotros con este gran proyecto Hatun Umayi. Hatun Umayi pues significa aquel ser que piensa mucho más allá, que vive emociones por mejorar su contexto, su trabajo juntamente con su equipo de docentes. Hatun Umayi. Qué tan significativo nombre, parece directivo, parece líder pedagógico que va a empezar su trabajo este año 2023. Quiero partir también con un pensamiento de John Quinn que dice: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertir en algo más lo que puedas hacer y ver las oportunidades en cada dificultad, entonces serás un gran líder. Creo que para nosotros es importante la labor que realiza, que desempeña un directivo en su institución educativa, aquel que va a inspirar a pesar de las dificultades con que se encuentra, para que pues su institución educativa marche bien. Es por eso que se está dando este espacio para que él pueda tener las herramientas, las competencias necesarias para poder encaminar este proceso. Suplicarles también a los queridos docentes, directivos, que hace este gran equipo, que haya una comunicación horizontal, asertiva y una mirada hacia nosotros con el fin de acompañarlos estos diferentes procesos en este año 2023. Quiero agradecer a todo el equipo que me acompaña del área de AGP, al doctor Rubén Centeno Carrasco y a este gran equipo de especialistas del nivel inicial, primaria y secundaria, que se suman a este nuevo lema, construyendo una nueva educación en la provincia de Canas. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poderles saludarles a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte de compañera a cada uno de los directivos y docentes que están escuchándonos en los diferentes lugares del ámbito de nuestra provincia de Canas. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Adelante, compañeros. Muy bien, agradecemos a nuestra señora directora. Eso sí, queridos directivos, con esta visión, ¿no? Construir una nueva educación en nuestra provincia, brindar el mejor servicio educativo para nuestros queridos estudiantes. Muy bien, vamos a darle el paso al doctor Rubén Centeno Carrasco, jefe del área de gestión pedagógica. Adelante, doctor.
Bien, gracias, Oscar. Primero dirigirme a la doctora Gladys Huaca, directora de nuestra UGEL Canas. Agradecerle también todo el aporte y la confianza que nos está brindando a este equipo de AGP, como lo ha manifestado. Creo que estamos en una etapa un poco complicada, difícil, pero sin embargo también tenemos que ir pensando cómo es que nosotros vamos a iniciar el presente año junto con nuestros estudiantes que ya de por sí han tenido muchos problemas durante la pandemia. En todo caso, es nuestro deber, nuestra obligación el poder ya asumir ciertos retos. Por eso es que esta primera reunión lo estamos haciendo virtualmente en las condiciones que nos encontramos el día de hoy. Yo les agradezco mucho a los directores que se están integrando. Sin embargo, hoy día me gustaría presentar a mis colegas especialistas quienes están integrando, algunos están ya un buen tiempo acompañándonos. Vamos a empezar con el nivel primario y seguro que van a aparecer en la pantalla nuestros compañeros que vamos a presentar. En primera instancia quiero presentar a la magíster Gladys Kumpa Quescoya, a quien le damos la bienvenida, a Gladys. Ella es especialista del nivel primario, ustedes ya lo conocen, el año pasado ha compartido la experiencia con nosotros y ha estado trabajando pues acá en la UGEL Canas. Bienvenida, Gladys. Gracias por acompañarnos. Asimismo, ahora también vamos a presentar a la especialista que se está integrando a nuestra familia, es la maestra Melinda Figueroa Chávez, especialista del nivel primario, quien tiene a su responsabilidad también el poder conducir a un grupo de directores y a todo el equipo de acá de la UGEL Canas. Bienvenida, maestra Melinda, seguro que la están observando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que es la parte fundamental también que nos toca a nosotros realizar. Asimismo, el presente año nos va a acompañar la magíster Sonia Castro Guamaní. Ella, especialista de primaria también, a quien también le damos la bienvenida por acompañarnos y estar presente también en esta reunión y seguro con todo el compromiso necesario para poder sacar adelante la educación en Canas. Asimismo está el profesor Agripino Chalco, que ahora último no se ha integrado al equipo. Dale la bienvenida a él. También viene de la ciudad de Cusco, pero sin embargo con todo el deseo de hacer un aporte a la educación de Canas que creo que necesitamos, ¿no? Necesitamos tener iniciativas, expectativa también de poder generar innovación en nuestra provincia, que creo que es fundamental. Profesor Agripino, bienvenido. También hacerle, del mismo modo, darle la bienvenida al profesor Daniel Puma. Él es especialista de EIB, ustedes lo conocen, ya él trabaja bastante tiempo acá en Canas, ha estado como director y también como maestro. Bienvenido, profesor Daniel, a este equipo. Le agradecemos mucho también su aporte y esperemos que el trabajo este año en lo que es educación intercultural bilingüe sea transversal en todas las áreas, ¿no? Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos esperando. Ahora sí, vamos al nivel secundario. ¿Quiénes nos acompañan en el nivel secundario? Vamos a invitar al profesor Franklin Taipe Flores, él es especialista del nivel secundario en el área de matemática, a quien también le damos la bienvenida. Ustedes ya lo conocen, él es designado, está bastante tiempito ya en la UGEL Canas y gracias por su respaldo y apoyo, profesor Franklin. Bienvenido en todo caso a este gran equipo que este año nos toca conducir por los destinos de la UGEL Canas. Inmediatamente vamos a presentar a la profesora Judith Friné. Ella está cumpliendo una responsabilidad en este momento en la ciudad de Cusco, pero sin embargo es también una especialista que viene en el área de ciencias sociales que se va a hacer cargo pues, de este trabajo. Aparte ella asume otras responsabilidades en la UGEL. Yo creo que estamos muy agradecidos de que nuestros especialistas se comprometan y estén asumiendo también responsabilidades que lamentablemente no tenemos el personal que se debía tener en la UGEL, ¿no? Pero sin embargo, nuestros especialistas comprometidos con lo que se vaya a hacer. En todo caso, bienvenida a Judith Frine Mamani Coyocosi, ¿no? Quien se integra a la familia de la UGEL Canas el presente año. Muy bien, ahora sí, presentaremos al magíster Guido Conde Lozano. Él ya lo conocen ustedes, compañeros. Él es docente desde la UGEL Canas. Y en todo caso, le reiteramos la bienvenida al profesor Guido Conde. Bienvenido, profe Guido. Él es especialista de comunicación. Estamos seguros que el aporte que va a dar el profesor Guido va a ser fundamental para poder sacar adelante la educación de nuestros hijos, sobre todo en esta área que es prioritaria y fundamental. Muy bien, bienvenido en todo caso, magíster Guido Conde Lozano. Bien, seguimos con la presentación y ahora sí vamos al área de ciencia y tecnología, al profesor Rubén Santos Mamani Quispe, ¿no? Él es
docente de Ciencia y Tecnología, también le damos la bienvenida. Muchas gracias por integrar la familia de la UGEL Canas, maestro Santos. Y ahora pasamos al nivel inicial. Está la maestra Flor de María Cova Mamani. Ella también ya especialista designada varios años, es del nivel inicial. Profesora Flor, bienvenida nuevamente. Usted ya conoce más o menos la dinámica, ha ido trabajando durante este tiempo. Bienvenida, maestra Flor, en todo caso, con todos los retos que nosotros tenemos para sacar adelante la educación en Canas. Inmediatamente, la maestra Celia Arriola Castillo, también docente del nivel inicial, ahora integrándose, porque ella ha estado ya el año pasado compartiendo la experiencia en el nivel inicial, reiterarle la cordial bienvenida y a trabajar con todo el compromiso que nosotros esperamos de ustedes. Bienvenidos, señores especialistas, a todos ustedes, y el compromiso, queridos directores, es trabajar conjuntamente con ustedes. El presente año hay muchos retos, la señora directora viene con mucho aporte pedagógico, yo creo que eso hay que aprovecharlo, y nosotros también nos comprometemos a seguir esa línea con la finalidad de que la educación tenga un aporte, por lo menos para poder sacar adelante los aprendizajes de nuestros estudiantes. Eso sería Oscar. Bienvenido a ti también, Oscar. Tú eres integrante también de esta familia de AGP, Oscar Braganini, él es especialista en Prevaed, y bienvenido a la familia de la UGEL Canas, Oscar, y reiterarles a todos ustedes el éxito necesario para el presente año. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, muchas gracias, doctor Rubén, a usted. Nuestro jefe de gestión pedagógica acaba de presentar a todo el equipo que conforma la UGEL este año. Sí, muy bien, queridos directores. Vamos a pasar a un momento de habilidades blandas, ¿no? Que es también necesario para poder tener un trabajo más pausado, más calmado, poder centrarnos en lo que queremos. Para lo cual vamos a darle el paso a la psicóloga Jacqueline Ramírez. Le doy la posta. Adelante, psicóloga. Buenos días. Muchas gracias. A ver, un momento, por favor. Perfecto. No sé si se ve mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se aprecia. Adelante. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Buen día. Primero saludar a la directora, la profesora Gladys Huaca, de igual manera al jefe de AGP, el profesor Rubén Centeno, y a todos los especialistas de educación presentes el día de hoy en esta jornada. Y bueno, saludar también a los directores y directoras, todos presentes este día. Vamos a hablar en este momento un poquito de las habilidades blandas o habilidades socioemocionales, ¿no? Lo he puesto así, habilidades blandas o habilidades socioemocionales, porque muchas veces tenemos esta confusión, ¿no? Nos dicen habilidades sociales, habilidades socioemocionales, habilidades afectivas, y se nos queda como esa duda de decir, y bueno, a mí me han enseñado habilidades blandas, yo sé que hay habilidades blandas y no sé cuáles son o cuál es la diferencia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de todo esto, de las habilidades blandas y las habilidades socioemocionales, ¿no? Para iniciar, sí les voy a pedir poder hacer un poquito este ejercicio. Es un ejercicio práctico que lo vamos a realizar desde casa. Yo les voy a ir guiando y ustedes van a seguir la consigna, ¿no? Yo voy a dar algunas pautas y para eso sí voy a pedir, por favor, que todos dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo en casa. Se nos ha pegado la costumbre de realizar, por ejemplo, estamos en un taller virtual, pero estamos haciendo otras cosas, estamos viendo otras cosas, estamos leyendo algo y a la par escuchando. En estos instantes, yo voy a pedir que dejemos todo de lado y que pongamos en la posición que estemos, si estamos sentados, en la posición que estamos sentados, si estamos con las piernas cruzaditas, ponerlas rectas. Si estamos con las manos cruzadas, también soltarlas, ya sobre nuestros muslos. Luego, vamos a cerrar nuestros ojos. Todos cerremos, por favor, nuestros ojos. Y vamos a respirar profundo por la nariz. Y vamos a expulsar fuerte por la boca. Que suene, ¿ya? Por favor. A ver, inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Como estamos con los ojos cerrados, continuamos con los ojos cerrados, por favor.
Y ahora vamos a recordar, sin abrir los ojos, los detalles que tenemos alrededor nuestro. ¿Ok? Vamos a comenzar a describir mentalmente cada parte del ambiente donde estamos. Si estamos en nuestra habitación, si estamos en nuestra oficina o en la sala, recordar cada aspecto. Por ejemplo, el color de la mesa, qué tengo sobre el escritorio, si estoy en un escritorio, qué colores son las paredes de mi habitación, qué formas características, qué muebles tengo, de qué color son estos muebles. Entonces, mentalmente y sin abrir los ojos, vamos a reconstruir este ambiente en nuestra mente. Iniciemos, por favor. Vamos a tener unos minutitos para hacer eso en completo silencio. ¿Ok? Ahora que ya más o menos estamos recordando qué tenemos alrededor en la habitación que nos encontramos, vamos a prestar atención a los sonidos que tenemos alrededor. Prestemos atención. ¿Qué sonidos tenemos? Tal vez un ladrido, la música del vecino. Prestemos atención al sonido externo. Ahora vamos a centrar nuestra atención en la temperatura externa. Está haciendo frío, está húmedo, seco, templado. Es una temperatura que me agrada o me desagrada. Sintamos la temperatura externa. Nos centramos ahora en el aroma, en el olor que percibo en mi ambiente. ¿Qué aroma estoy percibiendo? ¿A qué huele esta habitación? ¿Es un olor agradable? ¿Es un olor desagradable? ¿Es un olor familiar? ¿Ok? Nos hemos centrado en recordar la parte externa del ambiente. El olor, el sonido, la temperatura, cómo visualmente está organizado mi ambiente. Ahora vamos a hacer una introspección. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué temperatura, por ejemplo, tiene mi cuerpo? ¿Tiene una temperatura ideal? Tal vez me estoy congelando un poquito de frío. Sintamos la temperatura que tenemos en estos instantes. Ahora vamos a centrarnos en cómo me siento. ¿Qué sensaciones tengo ahora? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento agobiado? ¿Nervioso? ¿En paz? ¿Estable? ¿Siento una sensación agradable, desagradable?
reconozcamos qué sensación o emoción estamos sintiendo en estos momentos. Ahora vamos a ver cómo está mi cuerpo. Mi cuerpo está tenso, relajado, está rígido. De repente siento algún dolor corporal, de espalda, alguna lesión que tengo. De repente un dolor interno en la boca del estómago, el estómago mismo. ¿Cómo siento todo mi cuerpo? Pasemos a reconocer lo que está pasando en nuestro cuerpo físico. Respiremos profundo y exhalamos fuerte. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. Correcto. Ahora podemos abrir nuestros ojos, por favor. Y prestar atención un poquito a esta ponencia de habilidades blandas o socioemocionales. Cuando hablamos de habilidades blandas, hacemos esta diferenciación de las habilidades duras, ¿no? Tenemos en cuenta que aquellas habilidades duras o las consideradas duras son aquellas habilidades cognitivas, de conocimiento, de que sabemos que es así y tiene fundamento, tiene un desarrollo más crítico, entonces hablamos de lo cognitivo. Entonces esas son las habilidades cognitivas, los conocimientos que nosotros desarrollamos. Y ahí entra lo que son las habilidades blandas, que son aquellas habilidades que son flexibles, que son como manejables, ¿no? Entonces, ahí le hablamos de habilidades blandas. En habilidades blandas vamos a tener, por ejemplo, la escucha activa, la comunicación asertiva, lo que es la toma de decisiones, el autoconocimiento, lo que es la autoestima, el ser consciente de nosotros mismos, el gestionar nuestras emociones. El ejercicio que hemos hecho hace unos instantes es de autoconocimiento y conocimiento externo. Muchas veces nos olvidamos de tomarnos unos segunditos para saber qué es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿Qué temperatura tiene mi cuerpo? ¿Necesito abrigarme? ¿Necesito sacarme? O a veces automáticamente me saco, pero sin evaluar incluso las temperaturas externas, ¿no? Y después estoy resfriada, me he enfermado, no me he cuidado, he estado caminando, sudé y me saco la casaca, pero hay un ventarrón fuerte y nos enfermamos. Entonces ahí también viene el autocuidado. Entonces no nos damos ese tiempo de evaluarnos qué sentimos, qué sensación tengo. Así me está doliendo la espalda, pero ya me va a pasar. Pero no veo por qué me duele la espalda, qué es lo que yo estoy haciendo mal o qué es lo que está sucediendo en mi ser para que me duela la espalda. Entonces, ahí viene el autoconocimiento, el autocuidado, el decir qué es lo que sucede en mí o qué emociones he tenido el día de hoy, cómo me he levantado, he estado tranquilo, de repente he visto a mi pareja, a mis hijos y he dicho, ay, qué bonito día tenerlos a ellos tan felices, o simplemente los he visto y he dicho, ahí están pues, ¿no? Entonces, ese agradecer también a nuestro creador o al ser en el que nosotros creemos, de agradecer lo que nosotros tenemos, siempre hay que ser agradecidos, ¿no? Entonces, hemos hecho ese ejercicio para ver qué es lo que tenemos alrededor. Este ejercicio también nos ha ayudado a concentrarnos, ¿no? Al ser detallista con lo que nosotros tenemos, con los sonidos que tenemos, con las sensaciones. De ahí hemos hecho una introspección y hemos visto que nos dolía de repente el estómago o qué sensación o emoción tenía. Entonces, eso es autoconocimiento. Lo principal que nosotros desarrollamos al inicio de nuestra vida es ese autoconocimiento, ¿no? Al vernos, por ejemplo, por primera vez a los niñitos vieron esos videos de los bebitos que se ven al espejo y comienzan así a jugar y se asustan y después van y se tocan y ven su reflejo. Ese es autoconocerse. Ahí se están formándose una figura, se están reconociéndose como un ser. También desarrollamos lo que es gestión de emociones, ¿no? Desarrollamos lo que es
el identificar nuestras emociones. La primera emoción que tenemos, y ahí yo les recomiendo ver esta película intensamente, por ejemplo, es la alegría, ¿no? La alegría. Y después viene la tristeza. Y cuando un niño, por ejemplo, es pequeño, las primeras emociones que siente, o todas las emociones, los expresa con llanto. Tiene hambre el bebé, llora. Se ha mojado el pañal, llora, ¿no? Le duele algo, llora. Entonces, va creciendo y sigue con esa rutina, y es nuestra labor enseñarlos, de los adultos, a reconocer las emociones. Que, por ejemplo, si se le rompió un juguete y comienza a llorar, también decirle que está frustrado porque no lo cuidó y se rompió, ¿no? Entonces, comenzar a darles nombres a las emociones. Entonces, las habilidades socioemocionales o blandas es ese desarrollo que nosotros hemos ido en los primeros años de nuestra vida. Desde que nosotros hemos nacido, ya hemos ido desarrollando estas habilidades socioemocionales. Ahora, el desarrollo de estas habilidades, por ejemplo, se da a lo largo de toda nuestra vida. Al inicio creíamos y pensábamos que solo en el nivel inicial se iban a desarrollar estas habilidades y que después ya no se podía desarrollar porque el niño había desarrollado totalmente su cerebro. Ahora hay estudios que hablan de la neuroplasticidad, de que nuestro cerebro sigue en constante aprendizaje y va sacando lo que no nos es útil y pone lo que nosotros es funcional. Entonces vamos desaprendiendo y aprendiendo cosas nuevas. Y nuestras habilidades blandas se desarrollan desde el primer día que nosotros llegamos a este mundo hasta el día que nosotros dejamos este mundo. Vamos desarrollando. No hay una edad ideal, ¿no? O decir, no, yo ya tengo 60 años y ya no puedo cambiar, yo soy así y así me quedo. No. Podemos tener ese desarrollo, ese cambio estructural de comenzar a mejorar día a día. Es un crecimiento personal. Entonces, cuando nosotros hablamos de habilidades blandas o habilidades socioemocionales, que viene a ser lo mismo, tenemos en nuestra normativa educativa, primero, el Proyecto Educativo Nacional, el PEN 2036, que fue lanzado en el mes de julio del 2020, y ahí fue presentado, y ahí tenemos como un propósito del proyecto educativo este bienestar socioemocional, ¿no? Nos dicen, directivos, docentes, todos los que trabajamos en educación, tenemos que guiarnos con este bienestar socioemocional. Entonces, en base a este proyecto educativo nacional, nosotros comenzamos a trabajar lo que son habilidades socioemocionales. Llegó la pandemia, ha habido una necesidad de dar un soporte socioemocional y se nos quedó en nuestra cabecita decir que, o pensar que solamente los psicólogos y las psicólogas pueden dar soporte socioemocional, que ellos son los ideales para atender. Pero este soporte socioemocional viene de la mano y es responsabilidad de toda persona. Cuando nosotros escuchamos a otro ser, ya estamos dando un soporte socioemocional. Entonces, en base a este proyecto educativo, salió un decreto supremo en septiembre del 2022, el decreto supremo 013-2022 Minedu, que nos presenta los lineamientos para la promoción del bienestar socioemocional de las y los estudiantes de la educación básica. Y ahí nos habla de todas las habilidades socioemocionales, nos describe, ¿no?, pauta por pauta, qué cosas son estas habilidades socioemocionales. Nos dice también las estrategias que nosotros como docentes y directivos podemos comenzar a aplicar, el desarrollo de estos lineamientos de la promoción, ¿no?, y los roles de cada actor. Cuando ustedes revisen este decreto, que lo van a hacer ya paulatinamente, van a ver el rol del personal directivo, el rol del docente tutor, el rol de todos los que tienen que ver con bienestar socioemocional de las y los estudiantes, y también está aquí incluido el rol del padre y madre de familia, ¿no? Es un trabajo conjunto. En base a este decreto supremo, el año pasado también en noviembre, se ha presentado esta resolución ministerial número 474-2022 Minedu, que habla sobre la norma técnica, disposiciones para la prestación de servicios educativos en las instituciones y programas educativos de la educación básica para el año 2023, ¿no? Y este documento tiene en su numeral 8.4, que dice: la movilización nacional
por el bienestar socioemocional de las y los estudiantes. Entonces, este año vamos a trabajar arduamente esta movilización socioemocional. ¿Qué parte de qué? De las habilidades socioemocionales. ¿A través de qué lo vamos a realizar? A través de este kit de soporte socioemocional que primero tiene la herramienta de recojo de información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo, que vamos a hacer nuestro diagnóstico de cada uno de nuestros estudiantes. Y otro es el programa de habilidades socioemocionales. Entonces nosotros como directivos tenemos que ir a la par, ¿no? Ya está bien, vamos a hacer este recojo de información, vamos a aplicar el programa de habilidades socioemocionales, pero ahí tengo que entrar a una autoevaluación y decir, yo como director y docente, ¿estoy desarrollando mis habilidades socioemocionales? ¿No? En educación vamos a hablar ya no ya de habilidades blandas, sino de habilidades socioemocionales. Entonces, ¿estoy desarrollando mis habilidades socioemocionales? ¿Hasta qué punto he llegado en este desarrollo? Entonces, en base a esta normativa también surge la necesidad de como directivo de apoderarnos, ¿no? De empoderarnos en este tema, de tener y saber qué es una habilidad socioemocional y cuánto yo he hecho en mí. Entonces, acá vamos a dar un poquito de la imaginación y decir, ¿no? ¿Qué es una habilidad socioemocional o una habilidad blanda? Y vamos a partir de esto. Imagina que las habilidades cognitivas o intelectuales es como este automóvil que vemos en la pantalla. Y las habilidades socioemocionales son las herramientas o los aditamentos que le permiten al automóvil avanzar de manera suave y eficiente hacia la dirección correcta. Entonces vamos a imaginar que es un carrito y que vamos a ir avanzando. Entonces las habilidades socioemocionales, por ejemplo, es como si tuviéramos en el volante la dirección hidráulica. Si no la tenemos, vamos a seguir avanzando, pero va a ser más difícil. Pero si tenemos este aditamento para hacerlo más suave, vamos a poder manejar con soltura. Igual, si no tuviéramos, por ejemplo, en el auto la suspensión, que vendría a ser una habilidad socioemocional, iríamos golpeándonos todo el camino. Pero si tenemos esta habilidad socioemocional, la vida se va a hacer en el trayecto, en el manejar este carro, más suave. Esas son nuestras habilidades socioemocionales. Mientras nosotros vamos a ir por la vida, si solamente tenemos las habilidades cognitivas e intelectuales, vamos a lograr, sí, pero no vamos a lograr en la magnitud que pudiéramos hacer. No vamos a tener a nuestro personal y decir felices y diciendo, sí, señor director, nosotros tenemos esta misión y lo vamos a hacer y comprometidos con el trabajo. Si no tenemos habilidades socioemocionales, lo que va a suceder con este equipo va a decir, sí, lo voy a hacer, ya cumplí, aquí tiene. Pero no hay ese compromiso, no hay esa posición de más, de agregar esos detallitos especiales que cada persona tiene y hace más fructífero su trabajo. Entonces, es importante desarrollar estas habilidades socioemocionales. Como les he mencionado, ya hemos hablado de habilidades que lo desarrollamos en el transcurso del inicio, que es la gestión de emociones, el autoconocimiento, la formación de autoestima, el conocer nuestro cuerpo, el tomar decisiones también, ¿no? Y otras de las habilidades emocionales básicas que hoy día vamos a hablar es la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía y el autocuidado. Entonces, he tomado esto como base para trabajar el día de hoy, para que en el transcurso del desarrollo del Hatun Umayih se hable de la resolución de conflictos, de la toma de decisiones y el trabajo en equipo como temas principales y centrales que necesita todo directivo. Un directivo tiene que saber cómo solucionar un conflicto. Tengo dos docentes que no se llevan bien, tendré que ver cuáles son y cómo son ellos para poder llegar a una solución. El negociar, ¿no? La toma de decisiones. El director tenemos que tomar muchas decisiones en nuestro día a día, pero ¿qué decisiones tomamos? Las decisiones más favorables para nuestra institución educativa, para nuestro equipo y para nuestros estudiantes. Y el trabajo en equipo. Si no sabemos trabajar en equipo, no vamos a lograr lo que queremos. No vamos a poder cumplir con nuestra misión y visión institucional. Entonces, hoy día vamos a hablar de la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía, y aquí le he puesto el autocuidado porque es algo fundamental que nosotros debemos de tener. Vamos a ir paso por pasito, ¿no? En la escucha activa es el saber escuchar.
Por ejemplo, si alguien me está hablando por este lado y yo sí, te escucho, no es una escucha activa, ¿no? Es, claro, te escucho, pero estoy viendo el televisor, estoy viendo a la persona que está cruzando y tú me sigues hablando y yo como la persona que hable y que no soy escuchada voy a decir, ¿para qué le cuento si no le importo? ¿No? Ese es el mensaje. Cuando nosotros vemos a otro lado y no escuchamos a la persona, el mensaje que estamos dando es, no me importas, no me importa lo que tú me dices, hasta ahí llega. Entonces, ahí cortamos toda interrelación con esta persona y la escucha es en la labor, por ejemplo, de un terapeuta, el 80% de su trabajo solamente es la escucha activa y el 20% viene a ser el guiar para encontrar su camino y solucionar sus problemas. Entonces, ¿cuán importante es escuchar? Para que yo pueda tener una escucha activa, tengo que seguir pasos. Primero, elegir el espacio y momento adecuado. Estoy de repente en una reunión y un profesor quiere hablar algo conmigo. No es el espacio porque no es privado. No es el espacio porque también estoy atendiendo otras situaciones. Entonces elegiré un espacio y momento adecuado. Decirle, ¿sabes qué? Me importa lo que tú quieres compartir conmigo. De aquí a 15 minutos voy a estar libre. Nos reunimos en mi oficina y conversamos, ¿no? Donde le dé yo el espacio y el tiempo a esta persona para ser escuchado, sea un docente, sea un alumno. Prepara tu mente, dice, ¿no? Prepara tu mente y expresión corporal para escuchar. Si, por ejemplo, mi cuerpo para escuchar a la persona que está frente a mí está así. Sí, dime. Yo ya estoy poniendo barreras para conversar con esta persona, ¿no? Entonces yo tengo que estar dispuesto a escuchar, ponerme en una posición de aquí estoy yo, ¿no? Entonces, no cruzar las manos, porque cruzar las manos es poner mi barrera y decir no, sino tener las manos abiertas, escucharla y preparar mis gestos también. Un gesto, por ejemplo, de que yo estoy mirándolo frente a frente, pero estoy así. No estoy escuchando y no estoy transmitiendo que esa persona me importa o que esa persona y lo que me tenga que decir es importante. Otro paso es verificar la comprensión. Yo ya he elegido el espacio, he preparado mi mente y mi espacio corporal para escuchar, lo he escuchado, pero hay cosas que yo tengo que reafirmar. Entonces comienzo a decir, me dice, ¿no? Bueno, así he ido por la calle y me he encontrado con Juan, pero Juan me botó la cara y yo estoy muy molesta, eso me ha lastimado, yo todavía saludándole y eso sí. Entonces, verifica la comprensión. Es decir, que te molestó que Juan no te haya contestado el saludo y eso en ti generó un malestar. Sí, profesor, eso me ha pasado y no me gusta sentirme así. Entonces, verificamos que el mensaje que nos ha dado y que hemos recibido es el correcto. Entonces, ahí ya vamos, ya tenemos la escucha activa, ya hemos hecho la escucha. Y ahí empezaremos en un diálogo de ver y hacer una reflexión con esta persona. Y al finalizar, vamos a agradecer por la confianza. Que una persona venga y te cuente algo significa que confía en ti. Y para confiar, ustedes saben, para confiar en los demás, es muy difícil que nosotros abramos nuestro corazón, nuestro pecho y nuestros sentimientos a otra persona. Entonces hay que agradecerle. Gracias por confiar en mí y venir a contarme lo que te está sucediendo. Esos pasos nos va a garantizar una escucha activa. Luego viene lo que es la comunicación asertiva, ¿no? Para hacer una comunicación asertiva, es decir, la comunicación asertiva se define como expresar lo que pienso, lo que siento a las demás personas sin lastimarlas. Esa es la comunicación asertiva. Para nosotros tener una buena comunicación asertiva es primero poner atención a las personas, escucharlas, ¿no? Ya habíamos hablado de la escucha activa. Las escucho. Pensar antes de hablar. Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción y estamos así como una ollita para explotar y ¡pum! Sale nuestro vómito verbal con todas nuestras frases hirientes. Entonces, ahí primero voy a pensar antes de hablar. Quiero decir algo, pero no puedo decir algo
y lastimar a las demás personas. Entonces ahí voy a ir con mi gestión de emociones, de respirar profundo, tranquilizarme, estar con la cabeza fría, como se dice, pensar lo que quiero decir, transmitir, para que no se malinterprete y hablamos. Piensa antes de hablar. Cuida el tono de tu voz. Esto es fundamental en educación. Es tener nuestra voz, nuestro tono de voz ideal. Es muy diferente decir, ¿te he dicho que me prestes atención? A decir, por favor, préstame atención, ¿no? Entonces el otro es con grito, préstame atención, ¿no? Y el otro, préstame atención. Es muy diferente el tono de voz que vamos a utilizar. Y muchas veces nos dejamos y decimos, ¿no? Y yo he escuchado muchas maestras y maestros decir, pero señorita, ese es mi tono de voz. Yo no puedo cambiar mi tono de voz. Sí podemos cambiar nuestro tono de voz. Es comenzar a moderar, ¿no? A comenzar a decir qué es lo que queremos. Por eso hay clases ya se me fue la palabra, ¿no? Donde nos enseñan cómo nosotros debemos expresarnos, cómo nosotros debemos de hablar, qué tono, dónde levanto la voz para enfatizar una idea y dónde bajo la voz para decir, pero no grito. Levanto y modero mi tono de voz. Entonces, al hablar con nuestros docentes, con nuestro equipo, tenemos que tener cuidado con el tono de voz. También recordemos con nuestros estudiantes que muchos de ellos vienen de familias de violencia y el hecho de que yo hable con un tono más alto, para ellos puede significar me está gritando, ¿no? Entonces ya no va a decir, no, es el tono de voz del docente, sino me está gritando, tampoco es un lugar seguro para mí. Y, y comenzamos con una crisis emocional en nuestros estudiantes por no cuidar nuestro tono de voz al hablar con las demás personas. Luego nosotros podemos expresar nuestras necesidades, nuestras ideas y opiniones sin ofender a las personas, ¿no? No necesitamos dañar a las demás personas para lograr nuestros objetivos. Esto es pasito a pasito. Al inicio nuestro tono de voz puede ser muy alto y hablar muy fuerte, pero vamos moderando, ¿no? Y que no parezca un grito, sino nuestro tono de voz. Podemos tener una voz grave, pero eso no significa que no la podemos moderar de cómo hacemos la diferencia. Entonces, esta es, por ejemplo, otro, ¿no? La comunicación asertiva. Y el tercero, la empatía. Siempre hemos escuchado que la empatía es ponernos en el lugar del otro o ponernos en los zapatos de la otra persona, pero la empatía viene a ser mucho más, porque el zapato me puede dar, pero no voy a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Pero sí puedo comprender la emoción que esa persona está sintiendo y decir, yo si sintiera eso, me sentiría de esta manera, ¿no? Sí la entiendo. Esa es la empatía. Para ser empáticos, primero tenemos que ser comprensivos y tolerantes con uno mismo, ¿no? Muchas veces somos muy duros y críticos con nosotros y hacemos algo mal y decimos, claro, has fallado en esto, en esto, en esto, en esto. Y ahí queda nuestra autoevaluación. Y no decimos, sí, hemos errado en estas cosas, pero hemos tenido estos aciertos. Hemos hecho esto bien y ser comprensivo y tolerante. La autoevaluación no solamente es evaluarnos de las cosas negativas, sino también de nuestros logros. Entonces ahí viene la comprensión y la tolerancia. Vamos a identificar y darle un valor positivo a nuestras acciones y emociones, ¿no? Todo lo que nosotros sentimos son válidos. Yo puedo, sí, soy directivo, soy líder pedagógico, pero eso no significa que yo sea de piedra. Yo también voy a sentir, yo también en un momento me voy a bajar de ánimos y voy a necesitar que alguien venga y me diga, profesor, estamos haciendo esto, ¿no? Entonces hay que identificar y dar el valor. Si yo me siento mal, pues diré, ya, yo estoy mal, he hecho esto, he cometido este error, hago una autoevaluación y después diré, me tengo que levantar y mejorar, ¿no? Entonces, darle un valor positivo a nuestras acciones. Sí, has hecho esto, pero de esto, ¿qué estás aprendiendo? ¿No? Has fallado en esto, pero ¿qué he aprendido? ¿Qué hago mejor para la siguiente? Darle un valor positivo, no quedarnos con las cosas negativas, sino sacar un aprendizaje. Mira con compasión los defectos y errores de los demás, ¿no? Aquellos defectos y errores de las demás personas, muchas veces nosotros las vemos y juzgamos, no, es que él es intransigente. Pero ¿qué le ha sucedido en la vida a esa persona para llegar a ese punto? ¿No? Entonces, verlo con compasión, de comprender.
qué experiencias habrá vivido esa persona para no confiar en las demás personas y cerrarse con sus materiales, cerrarse con sus conocimientos. ¿Qué es lo que le habrá sucedido en el proceso, ¿no? Entonces, mirar con compasión los defectos y los errores de las demás personas. Y otro para hacer y trabajar lo que es la empatía es felicitar a los demás por el trabajo que realiza. Decirle, muy bien, ¿no? Me ha presentado, muy bien, profesor, ha presentado sus documentos en el tiempo indicado. Muy bien, profesor, lo felicito, me ha entregado el documento antes de tiempo. Se ve su compromiso con la institución y con la educación de nuestros estudiantes. Felicitar, darle un gracias. Sí, es la obligación del docente realizar esas acciones, pero qué lindo es cuando te dicen, gracias, profesor, ha hecho un excelente trabajo. Qué lindo es sentir cuando alguien te felicita por tu trabajo y dices, ay, he hecho bien, a la siguiente voy a presentar 2 días antes, ¿no? Entonces, felicitar, poner en su lugar, si un docente no ha realizado el trabajo que tenía que realizar, antes de decirle, oh, has hecho tu memorándum, sentarlo y preguntar, ¿qué ha sucedido, profesor? ¿Qué dificultades ha tenido usted para no realizar su labor? Y que nos explique. Y ahí, pues, si son de repente situaciones muy, muy graves, comprenderlo, si son situaciones poquitas de repente de descuido de nuestro docente, decirle, profesor, por favor, necesito de usted su compromiso. ¿Qué estamos haciendo? Eso es su labor, hacer una reflexión con él. Pero primero conocer las causas de que por qué el profesor no realizó, ¿no? Entonces, esa es la empatía. ¿Cómo me gustaría a mí que me traten en esta situación? Si yo no cumplo, ¿cómo me gustaría que me digan? O sea, yo no cumplí esta labor porque tenía un problema en casa muy grave. Me gustaría que me escuchen o me gustaría que me digan, ¿sabe qué, profesor? Descuento, su sanción, su memorándum. ¿Cómo me gustaría a mí que me trate? Siempre ponernos en ese lugar de decir, todo lo que nosotros hacemos regresa a nosotros. Entonces, ¿cómo me gusta a mí que me traten? Así voy a tratar a las demás personas. Y el último, que viene a ser el autocuidado, y ahí siempre digo, ¿no? El autocuidado. Si yo no me voy a cuidar, ¿cómo voy a ser capaz de cuidar a las demás personas? ¿No? Si yo me descuido, no como a mis horas, no duermo lo suficiente, no cuido mi mente, mi espíritu, no hago cosas que me gustan y estoy allá en un agotamiento, porque nosotros llegamos a un agotamiento por falta de autocuidado, ¿cómo voy a cuidar a las demás personas? Mi hijo se me va a acercar y va a decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo, ¿no? Porque ya estoy pues a punto de explotar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cuidar a las demás personas es cuidarnos a nosotros mismos. Y el autocuidado viene con esta frase, me cuido, me quiero. Demostrémonos el cariño que nos tenemos al cuidarnos, ¿no? Si yo no me quiero, no me voy a cuidar. Entonces demostremos cuánto nos queremos y cuidémonos. Cuidemos nuestro cuerpo con una buena alimentación, con horas de sueño, con acciones que nos relajen, con actividades de pasatiempos, hobbies, o con simplemente decir, ¿saben qué? Todos los días voy a tener 10 minutos para mí. En esos 10 minutos me siento y no pienso en nada. Y me desconecto. Y me voy a sentir mejor y voy a llegar a las demás personas de otra forma. Cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, con acciones, pasatiempos, como les decía, ¿no? Hacer lo que nos gusta. Si me gusta la guitarra, tener 15 minutos de tocar la guitarra y relajarme. Si me gusta pintar, si me gusta leer, si me gusta caminar, realizar 2 a 3 veces a la semana como inicio y de ahí tratar de hacerlo diario y variar con nuestros pasatiempos favoritos. Una vez que yo me sienta bien, me cuide, voy a poder cuidar a los demás y poder hacer mi labor de directivo de mejor forma. Voy a poder y tener predisposición para escuchar, para hablar asertivamente, para ser empáticos, porque si yo no estoy bien, lo único que voy a hacer es transmitir eso a las demás personas. Y quiero terminar esta partecita del trabajo que hemos realizado hoy día de habilidades blandas, que ha sido pequeñito, como inicio, con este video. Por favor, prestémosle mucha atención.
con eso quería terminar. La felicidad se contagia, la felicidad empieza con una sonrisa. Yo puedo tener un día malo, puedo levantarme con muchos problemas, pero si yo mirándome al espejo sonrío, mi cerebro va a decir, es un buen día, sonriamos, empecemos bien nuestro día. Entonces, la sonrisa se contagia. Han visto en el video un señor riéndose y contagió a todo el mundo, incluso nos ha contagiado a nosotros, ¿no? Y nos ha alegrado el día. Entonces, iniciemos siempre nuestro día con una sonrisa. Sonriámosle al mundo para sonreírnos a nosotros mismos y ser felices. Muchas gracias, profesores y directores y directivos, por vuestra atención, por este espacio y por la invitación que me hicieron la doctora Gladys y el profesor Rubén. Muchas gracias. Con esto concluyo. Gracias. Muy bien, le agradecemos a usted, psicóloga Jacqueline Ramírez, por estas tan importantes, ¿no? Este momento de habilidades blandas, de la sonrisa y estar todos comprometidos en el trabajo, en ese aspecto de relajación y buen humor para el día. Muy bien, queridos colegas, comenzamos. Vamos a dar el inicio de la resolución viceministerial número 474-2022 MINEDU. Para esto, voy a invitar en estos ítems al magíster Guido Conde Lozano y a la magíster Gladys Cumpa Quejoya en lo que son prestación de servicio educativo 2023, características del servicio educativo 2023 y disposiciones pedagógicas. Adelante, magíster. Buen día, señora directora. Buenos días, doctor Rubén. Buen día, colegas especialistas y colegas directivos. No sé si se está viendo la pantalla. Se presta, magíster, adelante. Adelanta mejor, compañero. Correcto. Muy bien, compañeros. Como bien lo han indicado, el día de hoy vamos a compartir a nivel del equipo de especialistas con todos ustedes, colegas maestros, esta norma, la resolución ministerial 474, la misma pues que ¿no? nos va a enmarcar en las actividades del desarrollo del año escolar 2023, para lo cual tenemos como el objetivo principal de esta actividad el establecer pues los aspectos a desarrollar por los integrantes de la comunidad educativa para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la educación básica en los ámbitos urbanos y rurales durante el presente año escolar. En ese entender, hay que tener en cuenta, colegas, de que el ámbito de aplicación son las instituciones educativas en sus diferentes niveles y modalidades, la unidad de gestión educativa local, la gerencia regional de educación y el Ministerio de Educación básicamente. Asimismo, el marco normativo, pues que contempla todas estas actividades. Es necesario tener en consideración de que muchas de estas normas van a sufrir modificatorias y que van a ser incluidas necesariamente en el transcurso del año escolar 2023, para lo cual es recomendable pues que cada uno de los equipos directivos en las instituciones educativas cuenten con un acervo o documentario del aspecto normativo que implica pues nuestra labor educativa. Para lo cual vamos a compartir este pequeño video para poder ingresar antes. Vamos a compartir este video y de esta manera poder recordar algunos aspectos importantes. La Pío XII. El documental ha sido hecho por Efraín Agüero, la producción de Iván Coronado y Efraín Agüero, y la edición también de ambos. Y realmente es estupendo.
Algunas bromas también, unas bromas, ¿no? Chao, tío. Chao, tía. También conflictos en la familia. Hola, hija, feliz salud. Acuerdo. Bueno, casi, pues de vez en cuando había una aquí, otra discusión. Chao. Pelean. Pero eso. Uno sale y le programa a su mamá que va a llegar a esa hora y no llega y pasa una vez. Corre una idea. Incluso Miguel de alcancía cada día pisaba esto alentaba a los chiquilines a continuar. El teléfono sí es necesario, pero de repente no una hora, ¿no es cierto? 10 minutos, 5 minutos. De repente mis hermanos también quieren usarlo, mis papás. Entonces mucho depende de conversar y de ponerse el teléfono, la billetera o la calculadora que rompió el hermano. Ahora por grupos y previo sorteo. Una enfermera. Profesora de inicial. ¿Qué quiere ser? ¿Quieren ser profesor? Periodismo. Un padre. Veterinario. Hijita, fuerte, no te está escuchando. Enfermera. Abogada. ¿Ah? Periodista. Presidente. Doctora. Diplomática. Arquitecta. Ingeniero. Periodista. Profesor. Doctora. Profesora. Futbolista. Bien, colegas, Saludos hemos a la- podido apreciar este video que seguramente también muchos de ustedes han tenido acceso, ¿no? Y a través de este video podemos apreciar pues que continúan estas desigualdades de alguna manera entre la educación rural y la educación urbana por diversos aspectos. Pero ello implica también abrir, ¿no?, un espacio de poder ver las brechas que aún se mantienen y continúan en la educación. Y más aún, con la pandemia, se ha podido apreciar esto con más amplitud, como es la falta de internet, el acceso a la tecnología de nuestros estudiantes en la educación rural. Y podemos apreciar también, colegas, que los niños, niñas, estudiantes de las zonas rurales toman como ejemplo o nos observan a los maestros, a los directivos, como un modelo. En un sondeo, cuando la maestra les pregunta a los niños, a las niñas, qué les gustaría hacer cuando terminen la educación básica, ellos indican en su gran mayoría en el sector rural, profesor, profesor, porque somos un modelo, un ejemplo para ellos.
En todo caso, es importantísimo la labor que tenemos que cumplir, pues, nosotros como formadores de personas. Y a eso precisamente La Pío 12. apunta este punto 5 de la prestación del servicio educativo en el presente año escolar 2023. ¿Cuál es la finalidad principal? La formación integral del estudiante. Eso es el fin de la educación y de lo que nosotros como profesionales tenemos que buscar, que ellos se formen de manera integral, considerando qué cosa, el desarrollo de sus competencias, el bienestar social, físico y emocional de los y las estudiantes a través de diversas experiencias dentro y fuera de la institución educativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que darles las condiciones desde el trabajo pedagógico, desde el trabajo directivo, tanto en la institución educativa como afuera, de que ellos tengan el acceso pues, a poder lograr el desarrollo de sus competencias respectivamente. Para ello debemos promover espacios acogedores, seguros, y valorar y reconocer la diversidad para que puedan ejercer su ciudadanía activa en el marco de las competencias y los enfoques transversales. Es decir, debemos garantizar pues, que la institución educativa sea acogedora, ¿no? Tenga las condiciones necesarias. Pese a las dificultades de recursos que tengamos, debemos tener nosotros a través de la gestión de los directivos, a través también de lo que es el diálogo entre el equipo directivo, la comunidad, las autoridades locales, tratar de involucrarlas y hacer que la institución refleje eso, un espacio de acogimiento, un espacio donde los niños y niñas van a lograr sus metas y los padres de familia también se van a sentir escuchados, tal como lo habíamos visto anteriormente. Asimismo, las instancias de gestión educativa descentralizada deben brindar pues estas condiciones. La instancia de gestión educativa descentralizada a nivel de una comunidad o al nivel de un distrito es la institución educativa. A nivel de la provincia es la unidad de gestión educativa local de Canas, a nivel de la región va a ser la Gerencia Regional de Educación y a nivel nacional va a ser el Ministerio de Educación respectivamente. Y son ellos pues quienes debemos buscar estos espacios para tener que garantizar la educación. Asimismo, compañeros, la prestación del servicio educativo debe responder de manera pertinente a la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Los procesos pedagógicos deben estar enmarcados en la convivencia armónica, en su entorno trascendencia e interacción positiva entre las diversas culturas del Perú y del mundo. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros, colegas, desde nuestros trabajos, desde nuestros instrumentos de gestión, tenemos que considerar básicamente eso, las costumbres, tradiciones y el entorno cultural del ámbito donde trabajamos. Muchas veces, al momento de elaborar los instrumentos de gestión, poco consideramos, ¿no?, la participación de los padres de familia, de los estudiantes. Por lo general, lo realizamos a nivel del equipo directivo y docentes. Y es necesario también involucrar a los padres de familia, a los estudiantes, para también, ¿no?, conocer las expectativas y sean consideradas en el trabajo que vayamos a desarrollar. En todo este sentido, la prestación del servicio educativo es básicamente buscar, como reitero, la formación integral de los estudiantes, que logren sus competencias en un ambiente social y de bienestar, básicamente, con todas las condiciones que merecen. Asimismo, colegas, es necesario tomar en consideración las características del servicio educativo. Una de las características que enmarca esta resolución ministerial 474 es que es descentralizada. ¿Qué implica ello? Implica que participan pues, en
todo el tema educativo, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, a través de sus instancias de gestión educativa descentralizada, y lideran pues la prestación de los servicios educativos de su jurisdicción. Esto implica que se debe promover una gobernanza colaborativa entre la institución educativa, las autoridades locales, las entidades aliadas, buscando el desarrollo de las competencias de los y las estudiantes en coordinación con la comunidad educativa. Estamos pudiendo apreciar de que efectivamente pues, es necesario involucrar a todas las autoridades e instituciones aliadas en el sector de educación para que de esta manera, de manera conjunta, se busque lograr el desarrollo de las competencias de nuestros niños y niñas. El año 2020-21 han sido pues años en los cuales la pandemia no ha permitido que nuestros estudiantes logren sus aprendizajes de la manera más adecuada. Han tenido muchas dificultades, muchas carencias que no han permitido. El 2022 ha sido una transición, pues básicamente, de tener que retornar a la presencialidad, pero ya teniendo conocimiento de las debilidades. Ahora, con las nuevas autoridades electas en las diferentes municipalidades distritales, provinciales y la regional, yo incluyo, es que se debe buscar lo que dice, ¿no? La gobernanza colaborativa para brindar las condiciones. Muchos de los directivos, como las comunidades y en los distritos, han comprometido en los debates a los señores alcaldes para que tengan que brindar todo el apoyo al sector educación. Y es necesario a través de las autoridades comunales de la PAFA buscar pues que efectivamente todos estos compromisos se cumplan. Otro aspecto, colegas, es que otra característica es que está centrado pues en el estudiante y su bienestar socioemocional. Esto hay que tener en consideración de que implica pues que todas las acciones que realizamos tengan como único propósito el bienestar socioemocional del estudiante, su equilibrio emocional, la adaptación a la convivencia, la capacidad de afrontar retos y contribuir pues al bienestar colectivo y su formación integral. Esto implica, colegas, conocer pues las características de los estudiantes, sus fortalezas, sus necesidades. Muchos de nosotros, colegas directivos, maestros, son nuevas las instituciones educativas a las que vamos a integrarnos, así como también hay directivos que ya están en instituciones educativas, pero que van a recibir a estudiantes del nivel primario o estudiantes de otras instituciones educativas que se van a trasladar. Es necesario, colegas, desde el primer momento o antes de tener ya el contacto con nuestros estudiantes, conocer sus características a nivel familiar, a nivel socioemocional, a nivel socioeconómico, ver en qué condiciones están ellos y qué apoyo necesitan o van a requerir, para que de esta manera, desde un principio, los tengamos que acompañar en su proceso de formación, en sus estilos de aprendizaje, en su entorno familiar. Tenemos estudiantes que vienen de familias disfuncionales, tenemos estudiantes que viven solamente con el abuelito, con la abuelita, y que muchas veces, al momento de nuestro trabajo pedagógico, no conocemos estos aspectos de la situación que viven ellos. En todo caso, es necesario nosotros, colegas, tener que realizar con el apoyo del comité de convivencia, con el comité de tutoría, tener un manejo y conocimiento de cada una de las situaciones de nuestros estudiantes. Reiteramos, sus fortalezas, sus necesidades, potenciar sus capacidades, todo ello. En todo caso, estas dos características es necesario tomarlas y considerarlas y aplicarlas en el presente año escolar. Reitero, es necesario que desde el inicio tengamos ya que realizar las coordinaciones. Número, buscar la gobernanza colaborativa con la autoridad local del distrito, del centro poblado
la provincial, la misma entidad de la Unidad de Gestión Educativa Local para poder brindarles las condiciones necesarias. Conocer a nuestros estudiantes, sus características, sus fortalezas, las necesidades que van a tener, y de esta manera trabajar ya con un manejo adecuado y conocimiento pleno de nuestros estudiantes y sus necesidades. A ello hay que incluir, colegas, a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Muchos de ellos están en nuestras instituciones educativas, están en un aula determinada, pero los colegas nuevos que llegan, el equipo directivo nuevo que se integra, desde el inicio tenemos que buscar, conocer, tener un listado de las características de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Y a través de gestión educativa local, a través del CEBE, Fray Martín, que tenemos en Yanaoca, brindarles las condiciones para que ellos también logren los aprendizajes que requieren, que necesitan. En todo caso, colegas maestros, un ejemplo que se tiene también de gestión que se ha realizado a nivel del equipo directivo de una institución educativa es el caso del CEBE Fray Martín de Porres, ¿no? La señora directora ha realizado la gestión a nivel de la municipalidad distrital de Pampamarca y a través de la UGEL Canas se ha firmado un convenio para que esta municipalidad pueda brindar combustible y transporte para el traslado de los estudiantes con necesidades educativas especiales de Pampamarca al CEBE Fray Martín de Porres. En todo caso, va a ser necesario también que esto también pueda ampliarse a nivel del distrito de Yanaoca, donde tenemos estudiantes de comunidades que básicamente requieren trasladarse al CEBE Fray Martín de Porres para ser atendidos. Entonces, esto implica también, colegas, tomar una visión integral de todos nuestros estudiantes, como reitero, de acuerdo a sus necesidades, a sus estilos, a su condición de vida, a su entorno familiar, entre otros aspectos. Muy bien, colegas, entonces es necesario tomar en consideración estas dos características para garantizar la prestación del servicio educativo 2023 a nivel de las instituciones educativas, con la única finalidad, como reitero, de garantizar la formación integral de nuestros estudiantes. Muchas gracias, colegas. Muy bien, agradecemos al Magíster Guido. Ahora le vamos a dar el paso a la maestra Gladys Cumpa. Queridos colegas, recordarles si tienen alguna consulta o acotación, pueden hacerla mediante chat o pueden levantar la mano para que nuestros ponentes puedan absolverlas. Adelante, maestra Gladys. Muchas gracias, señor Oscar. Reiterar el saludo cordial, estimados directores, muy buenos días. Continuando, dentro del punto 7 de la resolución ministerial la 474, tenemos las disposiciones pedagógicas. Dentro de estas disposiciones pedagógicas, en la normativa nos indican 4, ¿no? Las cuales vamos a ir detallando. La primera, respecto a la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. Sabemos, estimados directores, que el Currículo Nacional de Educación Básica, que fue aprobado mediante la resolución ministerial, la número 281 del 2016, y modificado por la resolución ministerial, la 159 del 2017, se aplica en todas las instituciones y programas educativos y privados a nivel nacional. Pero también sabemos, estimados directores, que la Dirección General Pedagógica el año pasado da esta responsabilidad, ¿no?, a las direcciones de la DGBR, de la DGIVIRA, para que se pueda implementar la evaluación y la revisión del Currículo Nacional de Educación Básica. Haciendo mención que en el reglamento de la Ley General de Educación, en el artículo 27 y la modificatoria del Decreto Supremo, la 011,
indica que este Currículo Nacional de Educación Básica tiene una vigencia de 5 años, para lo cual, reitero, el año pasado, 2022, se realizó este recojo de información, ¿no? Con el lema que indicaba Tu voz para una mejor escuela, donde se realizó encuestas, se realizó estudios cualitativos a instituciones que desde Minedu han ido trabajando. Y toda esta información recogida está en un proceso de análisis, el cual este presente año con instituciones pilotos van a ir trabajando, y de acuerdo a ello va a surgir la propuesta nacional, el cual seguramente va a ser aplicada en el 2024. En ese entender, los directores o la directora de las instituciones asume esta responsabilidad de conducir este proceso de la implementación del currículo de la educación básica. Para ello, siempre generando espacios de diálogo, de reflexión con cada uno de los docentes, a fin de que se pueda implementar este currículo de educación básica, pero que esta implementación se dé de manera diversificada, participativa, simplificada y flexible, orientando siempre el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes, siempre centrados con esta atención pertinente de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades de aprendizaje, a sus características y sobre todo a las demandas educativas del contexto sociocultural y lingüístico donde se encuentren nuestros estudiantes. También cabe indicar que en estas líneas los docentes, los directivos de las instituciones educativas y especialistas de educación, jefes y directores de las instituciones, participan en las asistencias técnicas y acciones formativas para garantizar esta implementación adecuada y oportuna del Currículo Nacional de Educación Básica. Otra de las disposiciones pedagógicas, estimados directores, es las condiciones básicas para el desarrollo de las competencias, ya que para desarrollar de manera adecuada este desarrollo de competencias se requiere de condiciones como las que estamos apreciando en pantalla. Primero, la organización de la institución y programa educativo para brindar una acogida segura, ¿no? Garantizando su bienestar integral de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, va a jugar un rol muy importante el liderazgo del director, del equipo de docentes que se van a organizar y seguramente también conversar con los padres de familia para el logro de estos propósitos de aprendizaje que van a ser planteados en el presente año 2023. Otra de las condiciones también tenemos es que para garantizar el buen inicio del año escolar del presente año, el equipo directivo de la institución, de las instituciones educativas, deben gestionar las condiciones operativas desde el mes de enero, razón por lo cual en estos meses de enero, febrero, señores directores, se está implementando este proceso de mantenimiento de locales escolares con la finalidad de que al 13 de marzo pues se tenga una buena acogida a nivel de todas las instituciones educativas. Y para ello también se va a planificar durante la primera semana de gestión en coordinación con los docentes y la comunidad educativa para garantizar, reitero, el buen inicio del año escolar 2023. También cabe indicar que otra de las condiciones para el desarrollo de competencias son los procesos de adaptación, ¿no? Ese tránsito seguro y respetuoso de cada uno de los estudiantes que se van a dar desde nivel a nivel o de hogar a la institución educativa, ¿no? Tanto de inicial para primaria o de primaria para secundaria, siempre con la intención de promover la adaptación y el tránsito seguro en este caso. También parte de estas condiciones es el acondicionamiento de estos espacios educativos,
tanto internos y externos a nivel de la institución educativa, que éstas sean seguros y sobre todo saludables. Pero también ahí debemos de ir considerando los materiales educativos, estos que deben estar centrados a las características de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de los jóvenes y adultos, para brindar la oportunidad de manipular, transformar y construir, a partir de sus iniciativas, sus posibilidades y el desarrollo o del proceso pedagógico, pero siempre en una convivencia armónica en este caso. También cabe indicar que otro de las condiciones básicas para el desarrollo de la competencia es el acompañamiento del docente, ¿no? De cada docente a los niños, niñas y adolescentes, a nuestros jóvenes, a los adultos, pero que este acompañamiento debe ser diferenciado, centrado en esta diversidad cultural y lingüística, y sobre todo que atiendan a estas necesidades de aprendizaje, a sus potencialidades de cada uno de nuestros estudiantes. También cabe indicar que como última condición, tenemos al equipo directivo, que juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque el equipo directivo lidera y acompaña a los docentes en ese proceso de planificación, la mediación y evaluación curricular durante todo este presente año lectivo, siempre en este caso promoviendo este trabajo colegiado, ¿no? O enmarcado en estas orientaciones de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. Entonces, todas estas condiciones para el desarrollo de la competencia son generadas desde la autonomía, estimados directores, de las instituciones educativas y programas educativos. Reitero, siempre manteniendo este diálogo, este trabajo colegiado a nivel de la comunidad educativa. La otra disposición pedagógica es la reinserción y continuidad educativa, ¿no? Este aspecto con el objetivo de prevenir la interrupción de estudios y promover la continuidad de la educación básica a nivel nacional, porque sabemos que después de estos 2 años de pandemia, ya el año pasado y a este año, muchos de nuestros estudiantes abandonaron sus estudios, ya sea en inicial, sea en primaria o en los niveles que corresponden. Entonces, a razón de ello, es que es necesario implementar acciones, ¿no? Para ir trabajando esta reinserción y continuidad educativa. Entonces, ¿cuáles son estas acciones que podemos ir desarrollando? Uno es identificar estos factores de riesgo que afecten el desarrollo de estudio de cada uno de nuestros estudiantes, pero todo ello con la finalidad de conocer esta realidad del ámbito donde se encuentran nuestros estudiantes, de la comunidad donde estén, siempre considerando estas situaciones de riesgo que se presenten, ya sea a nivel de la institución, ya sea a nivel de la comunidad o de repente un poco a nivel ya regional. Y ahí en esa parte el director lidera este trabajo. ¿De qué forma? Comunicando a la comunidad estos factores de riesgo de interrupción de los estudiantes y también asegurando que el equipo de docentes reconozcan a sus estudiantes, ¿no? Monitoreen su desenvolvimiento y puedan realizar estas acciones preventivas. También cabe indicar que dentro de esta reinserción y continuidad educativa, durante el presente año se va a implementar las estrategias. Una de ellas es la estrategia Alerta Escuela, ¿no? Esta estrategia va a permitir identificar a estudiantes que se encuentren en riesgos de interrumpir sus estudios, con la finalidad de desplegar acciones
es a nivel de la tutoría, la orientación educativa, fortaleciendo siempre sus habilidades socioemocionales y la construcción de sus proyectos de vida de nuestros estudiantes. También la búsqueda activa de aquellos estudiantes que interrumpieron sus estudios, ¿no? O que se encuentren en riesgo de deserción, con el único objetivo y propósito de ubicar a nuestros estudiantes, ¿no? Que abandonaron y motivarles para que se reincorporen. En este proceso, la DREG, nuestra UGEL, las instituciones son los responsables de coordinar de forma planificada, articulada, estas acciones y estrategias para recuperar a los estudiantes. Ahí un aliado fuerte son, por ejemplo, las municipalidades, los programas sociales, ahí tenemos al programa Juntos, de MUNA, la Policía Nacional y algunos ONGs. Reitero, con la única finalidad de buscar que aquellos estudiantes que abandonaron, interrumpieron sus estudios, puedan retomar y continuar sus estudios. También cabe indicar que parte de esta reinserción y continuidad educativa es que a nivel de institución fortalezcamos propuestas, ¿no? Propuestas en donde nuestros maestros, nuestros docentes, se acerquen más a generar el bienestar en cada uno de nuestros estudiantes, propiciando, brindando un clima acogida agradable, con el único objetivo de promover esta continuidad educativa. Que cabe mencionar también que las instancias de gestión educativa descentralizada van a jugar un rol muy importante, imprescindible dentro de ello, así como lo que el maestro Guido nos ha ido indicando. ¿Por qué? Porque ellos van a ser nuestros aliados estratégicos para ir trabajando esta parte de las disposiciones pedagógicas de la reinserción y continuidad educativa. Otra de las disposiciones pedagógicas tenemos la evaluación de competencias, ¿no? Sabemos que la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora esta información importante, ¿no? A nivel del desarrollo de competencias de cada uno de los estudiantes. ¿Por qué o con qué finalidad? Con la finalidad de construir oportunamente a la mejora continua para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Pero para ello es muy importante, señores directores, contar con una información de diagnóstico de inicio del año escolar. ¿Cómo estoy empezando? ¿No? Para valorar el desempeño de nuestros estudiantes y así identificar este nivel de desarrollo de cada una de las competencias en cada una de las áreas e ir creando estas oportunidades continuas en esta planificación y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. También cabe mencionar que a partir del inicio del año lectivo 2023, el presente año, la evaluación de competencias de nuestros estudiantes en la educación básica se rige a lo dispuesto en el documento normativo, la resolución ministerial número 094 del 2020, ¿no? Norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de la educación básica. Pero también debemos de señalar que la resolución viceministerial número 334 del 2021, donde se dispone que para la evaluación de competencias de la educación básica aprobada mediante la normativa mencionada, solo va a ser aplicable hasta antes del inicio del año escolar 2023. ¿Ello qué implica? Implica, estimados directores, que el presente año, como nos indica la resolución ministerial la 474, la evaluación de competencias va a estar regido en la normativa o en la resolución ministerial la 094, en este caso a partir del 13 de marzo, donde iniciamos el trabajo con cada uno de nuestros estudiantes.
Muchas gracias, señor Oscar. Hasta ahí sería esta parte de las disposiciones pedagógicas, que son 4 que tenemos que ir considerándolo y teniendo en cuenta durante el presente año. Muy bien, agradecemos a la maestra Gladys. Para esto vamos a dar el paso a los siguientes ponentes en lo que son acciones de consolidación de aprendizajes. Está el magíster Franklin Taipe Flores, la magíster Melinda Figueroa y nuevamente el magíster Guido Conde. Adelante, magíster, les doy el micrófono. Muy bien, muy buenos días con con los directores, directoras, ¿no? Que están presentes en la reunión, con seguramente también nuestra directora de la UGEL, el equipo de especialistas, nuestro jefe de AGP, ¿no? Vamos a continuar en este caso el numeral 8, referido a lo que es las acciones para la consolidación de los aprendizajes. Muy bien, estas acciones, ¿no? Vienen a ser pues el espacio donde justamente vamos a realizar, como ya se está mencionando, esa nivelación, ¿no? De los aprendizajes en el marco justamente de la recuperación y de la consolidación de los aprendizajes. Maestra Melinda, no se le escucha, por favor. Un momentito, estamos teniendo algunos problemas no está pasando la PPT. Un momentito, por favor. Que lo retiren ese tema. Si por favor el colega Oscar lo puede compartir desde su pantalla, no estoy pudiendo pasar. Sí, deme un minuto, maestra Melinda, no hay problema. Le pido un minuto, estimados colegas, por favor. Estoy teniendo también problemas técnicos. Un minuto. Muy bien, creo que ya se ha reparado estos problemas técnicos. Vamos a continuar. Bien, decíamos, ¿no? Que esto de la nivelación escolar se realiza pues en el marco de la recuperación y la consolidación de los aprendizajes, ¿no? La nivelación escolar en el marco de la recuperación está muy relacionada, alineada, podríamos decir, a lo que antes mencionaba la maestra Gladys, ¿no? A lo que viene a ser la evaluación de competencias. La nivelación escolar se ha propuesto con el propósito de realizar acciones con nuestros estudiantes de primaria y secundaria.
tanto de la EBR, ¿no? Están también allí incluidas las instituciones educativas EID, con la finalidad pues de fortalecer sus necesidades las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Que los maestros hemos ido encontrando, sobre todo en aquellos estudiantes que están con promoción guiada, ¿no? Sabemos que dentro de la provincia, ¿no? Tenemos estudiantes que sí, la gran mayoría han sido aprobados. Sin embargo, también en algunas instituciones, tanto del nivel primario como del nivel secundario, hay estudiantes que se encuentran con esta situación final, por lo que en este periodo justamente de enero y febrero es que se debe realizar estas acciones de refuerzo escolar, ¿no? Que nosotros lo hemos también ido implementando desde nuestra UGEL, ¿no? En este caso se debe realizar como ya se está, como la norma indica, en los meses de enero y febrero, de acuerdo a este cuadro que se presenta, ¿no? En el nivel primario se debe desarrollar durante las 6 semanas y cada semana debe ser con 30 horas pedagógicas. De igual forma, en el nivel secundario, este programa de nivelación, ¿no? escolar se debe desarrollar también en 6 semanas, cada semana compuesta por 30 horas pedagógicas, ¿no? En este caso, tenemos que la modalidad EVA, en la modalidad EVA, ¿no? En los ciclos inicial, intermedio y avanzado, la recuperación y consolidación de aprendizajes se va a desarrollar con los estudiantes que lo requieran. Esto lo pueden hacer durante el periodo promocional o el periodo de atención regular, ¿no? Que se tiene. Esta nivelación escolar también cabe aclarar que no excluye, ¿no? algunas acciones que en este caso las instituciones educativas puedan implementar como estrategias para la recuperación y la consolidación de aprendizajes. Como ya les decía, nosotros también desde la UGEL hemos estado realizando acciones para poder ser partícipes activos en este proceso de nivelación de nuestros estudiantes, ¿no? Y la recuperación y consolidación de aprendizajes. En este sentido, tenemos las acciones que se han ido implementando, como vienen a ser las vacaciones, ¿no? Para ello, nuestra UGEL ha realizado pues convenios con las diferentes municipalidades para realizar lo que son las vacaciones recreativas y zonas de aprendizaje, como se ha denominado desde nuestra UGEL, y en la cual se ha ido realizando este convenio con las diferentes municipalidades y en las que se ha implementado estas zonas de aprendizaje en los diferentes distritos. Hemos llegado a los distritos de Tupajamaru, al distrito de Quehue, al distrito de Pampamarca, aquí mismo al distrito, ¿no? De Yanaoca, ¿no? La municipalidad provincial. Claro que también se ha intentado llegar a lo que es al distrito de Libitaca, hemos ido, pero realmente a veces buscando tener esas zonas de aprendizaje, ¿no? Para que nuestros estudiantes puedan pues recuperar los aprendizajes que de repente se encuentran todavía sin nota, ¿no? Algunos aprendizajes que han quedado en situación de promoción guiada como resultado final de la evaluación, ¿no? Es en ese sentido que se ha ido implementando estas zonas de aprendizaje, todo ello con también apoyo, ¿no? de las municipalidades que han ido contratando a los docentes, pero también desde nuestra UGEL hemos realizado lo que son las vacaciones, se ha implementado lo que es el voluntariado, ¿no? Para que los maestros, los estudiantes, ya sean del último ciclo, puedan ser partícipes de este programa de vacaciones recreativas y zonas de aprendizaje. Se ha ido haciendo que nuestros estudiantes, nuestros maestros, ¿no? que se encuentran aquí cerca, puedan llegar a las zonas de aprendizaje donde se está realizando este programa de vacaciones recreativas en nuestra provincia.
Se apagó tu audio, Melinda. Maestra Melinda, no se le escucha. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Se está Prosiga. visualizando la pantalla? Sí, estamos en nivelación escolar 8.1. Bueno. Por favor, estoy teniendo problemas en compartir otra vez. Voy a dejar de compartir y volver. Muy bien, ahí tenemos las imágenes, ¿no? De lo que se ha ido, de las vacaciones recreativas y las zonas de aprendizaje que se han ido implementando, ¿no? En nuestra provincia. Y bueno, como ustedes pueden ver, ahí está nosotros la difusión que hemos hecho para que los estudiantes o maestros sean parte del equipo del voluntariado. Ahí estamos en la inauguración de las vacaciones recreativas en los diferentes distritos, ¿no? De nuestra provincia. Ahí ustedes están viendo ya los chicos realizando las actividades de razonamiento, de reforzamiento académico en sus diferentes talleres, ¿no? Y así, como ustedes pueden ver, están nuestros niños, pues, no solo realizando actividades recreativas y deportivas, sino también están reforzando los aprendizajes en estas dos áreas de comunicación y matemática, ¿no? Que como UGEL, como maestros, nos compete hacerlo en este proceso de enero y febrero, ¿no? En este programa, en esta situación, en lo que viene a ser la nivelación escolar, la recuperación y la consolidación de aprendizajes. Muy bien, en este espacio vamos a dar paso al maestro Franklin para que nos pueda realizar un poco más la explicación acerca de cómo va a ir cambiando un poquito la jornada escolar de nuestros estudiantes, justamente en esta línea de reforzar los aprendizajes. Adelante, maestro Franklin. Gracias Melinda. Un saludo cordial al equipo directivo de la UGEL y absolutamente a todos los directores que hoy comparten esta jornada de socialización. Estimados colegas directores, el objetivo de esta exposición no es una retórica de la normatividad, la cual ya tiene un tiempo de haberse publicado. Es seguro que algunos de ustedes ya han podido dar 1, 2, 3 lecturas e incluso tener ya algunas inquietudes, unas preguntas, hasta cuestionamientos. Pero yo quiero recordarles, como decía el maestro Guido, en qué instancia de gestión educativa nos encontramos nosotros como directores. Nosotros no somos observadores terceros que estamos lejos. No, al contrario, somos actores primarios de la implementación de la normatividad, porque estamos a ese nivel de gestión en la institución. Entonces, en el cargo de directivos nos hace o nos toma el papel de administrar, de implementar constructivamente, por ejemplo, esta norma. En ese ámbito, entonces, voy a recordar el título de este capítulo 8, ¿no? ¿De qué están hablando? Hay tantas cosas, profe, pero quisiera entender de qué. El punto 8 dice, algunas acciones para la consolidación de aprendizajes. Ah, profe, ya, hago estas acciones y se consolidan. No necesariamente. ¿Y qué hay de aquellas otras acciones que podría implementar la propia institución? Estas acciones que indica la normatividad son de carácter genérico, ¿ya? Y pretende, bajo el enfoque, realmente consolidar este aprendizaje. Veamos entonces la norma, ¿con qué acciones está proponiendo consolidar aquello? A ver, profe, ¿qué cosa? ¿Qué vamos a hacer para consolidar? En un primer aspecto, la maestra Melinda nos ha indicado que se debe tomar a la nivelación escolar en el marco de la recuperación y la consolidación de aprendizajes como una acción para consolidar. En ese marco nos ha presentado un cuadro que está en la anterior diapositiva, pero se los voy a comentar. Indica que hay una organización de temporalidad horaria para la nivelación escolar.
esta temporalidad la estamos viviendo en estos instantes. Podría ser una inquietud, pero profesor Franklin, eso no es así. En mi institución no lo estamos haciendo. Profesor Franklin, sí lo está haciendo, pero el municipio lo está haciendo. Profesor Franklin, ¿hay todavía acciones que se puedan lograr? A ese nivel, digamos, de esta reflexión se quiere llegar al compartir con esta normatividad. ¿Qué indica? Que estas acciones para la nivelación escolar son, tanto en primaria y secundaria, 6 semanas, ¿sí? Que estaban incluidas estas 30 horas pedagógicas. Bien. El siguiente nivel de acción con la cual se pretende consolidar es la jornada escolar en el nivel secundario. A partir de este año, del 2023, la jornada de los estudiantes se amplía a 40 horas pedagógicas semanales, con la finalidad de brindar mayores oportunidades de aprendizaje a las y los estudiantes y mejorar de manera integral la calidad del servicio. Profesor Franklin, quiere decir que los estudiantes antes semanalmente tenían 7 horas por día, 7 por 5, 35 horas. Hoy van a trabajar a 40 horas, correcto. 1 hora por día se va a tomar para el trabajo en la jornada escolar del nivel secundario, en las GER, en la jornada de trabajo regular, ¿de acuerdo? Pero vayamos a un análisis. Claro, está muy bien, indica que es para los estudiantes, pero los estudiantes no trabajan solos. ¿Qué implica esto? Implica que quien va a atender a los estudiantes es el docente. Por tanto, la jornada de trabajo del docente se ve ampliada, más 1 hora de refuerzo por cada sección. Profesor Franklin, ¿quiere decir que vamos a ganar más 1 hora? No, no indica eso la norma. ¿Y de dónde se va a sacar aquella hora para refuerzo? Pues bien, aquella hora de refuerzo, la norma, la RBM 163, nos indica que va a ser sacada de las actividades extracurriculares. Vamos a conversar eso en los siguientes PPTs. Continuemos entonces. Otra acción con la cual se pretende consolidar aquellos aprendizajes es la de jornada escolar completa. Este modelo, que tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio educativo en secundaria, se implementa para promover el cierre de aquellas brechas y de aquella equidad educativa, brindando mayores oportunidades para desarrollar nuevas formas de enseñanza, integrándolas con las TIC a la gestión del currículo y gestión escolar y fortaleciendo el acompañamiento socioafectivo de los estudiantes. Entonces, es mediante estas dos acciones que se pretende aquella consolidación de los aprendizajes. Siguiente diapositiva, por favor. Señor Oscar, Melina, siguiente diapositiva. Bien, mientras se pone la siguiente diapositiva, sigamos. ¿De qué estamos hablando? De este punto 8 genérico. ¿Qué acciones pretende la normatividad para que se puedan consolidar? Bien. Por favor. Entonces veíamos dos acciones, propiamente el incremento de la jornada escolar en las instituciones, ¿sí? En las jornadas GER de 35 a 40 horas y la implementación del propio sistema, la propia jornada escolar completa, los cuales serían dos acciones
que pretendan consolidar aquel aprendizaje. Continúe, maestra Melinda. En esa línea de la consolidación de los aprendizajes, tenemos lo que viene a ser el refuerzo escolar, ¿no? Esta norma, ¿no? Denominada Disposiciones sobre la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar para Estudiantes de los Niveles de Educación Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular por la Movilización Nacional para el Progreso de los Aprendizajes, ha sido aprobada, ¿no? Como todos sabemos, con la Resolución Ministerial 045 del 2022. Esta norma justamente nace, ¿no? Como producto, pues, de esa etapa de pandemia que hemos vivido, ¿no? Con el propósito, ¿no? De ayudar a que nuestros estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes, ¿no? Si bien es cierto, ha sido aprobada con esta norma, sin embargo, actualmente esta norma se encuentra en un proceso de modificación, considerando pues que ya no estamos en esta época de la pandemia, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que lograr es seguir mejorar esta norma a la realidad que ahora nos encontramos ya en una educación presencial, ¿no? En la que tenemos que continuar buscando esta mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es así como que ya lo ha ido mencionando el maestro Franklin. Una de las estrategias es justamente también esta de incrementar, ¿no? El horario de trabajo para el nivel secundario con las 40 horas pedagógicas, ¿no? En esa línea también se busca de que este refuerzo escolar, ¿no? Se tenga que formalizar dentro de nuestro horario, ¿no? Nuestro horario regular que manejamos para nuestros estudiantes, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se decía de que las horas de refuerzo escolar debían de ser fuera del horario regular, ¿no? Pero ahora se busca de que estas encajen dentro de nuestros horarios de trabajo con nuestros estudiantes. Es en ese sentido de que para el año 2023, ¿no? Debemos considerar lo siguiente. Las instituciones del nivel primario, ¿no? Deben emplear las horas pedagógicas de libre disponibilidad para el desarrollo del refuerzo escolar, ¿no? Sabemos que en el nivel primario contamos con 3 horas de libre disponibilidad para el tercer ciclo, y en estas horas pues se debe de trabajar lo que vienen a ser las áreas de comunicación y matemática. Para el cuarto ciclo tenemos 2 horas de libre disponibilidad y en las cuales pues también se sugiere que se debe trabajar las áreas de comunicación y matemática. En el nivel secundario, ¿no? Además de lo que señala la norma, también se deben emplear estas horas de libre disponibilidad para poder realizar lo que es el refuerzo escolar, ¿no? De igual forma, tenemos que en las instituciones educativas del ámbito rural, ¿no? Que brindan los modelos de servicio educativo en el nivel secundario, la estrategia de refuerzo escolar se debe adecuar a los horarios y a la naturaleza de cada uno de los modelos, ¿no? Como sabemos, tenemos diferentes modelos a los que se atiende y esto se debe, como ya está mencionando aquí, adecuar a los horarios y a la naturaleza. El propósito que se tiene con esta estrategia de refuerzo escolar es que pues nosotros podamos continuar fortaleciendo el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Atendiendo siempre esa diversidad, ¿no? Y fortaleciendo pues lo que viene a ser la cultura, la lengua, ¿no? En el marco en este caso, el contexto en el que nosotros nos encontramos, como es la provincia de Canas.
No hay audio, maestra Belinda. Audio. Muy bien. En el nivel primario tenemos, ¿no? En atención a lo que se está exponiendo en la norma, ¿no? Se propone que, lo que viene a ser el refuerzo escolar se tenga que desarrollar de acuerdo a lo que se está mostrando en la siguiente tabla, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien. Ahí vemos de que, por ejemplo, ¿no? Tenemos el área de matemática, en este caso el ciclo 3, tiene 5 horas de matemática, más 2 horas sería de refuerzo escolar para este área, ya serían 7 horas que vamos a tener para el tercer ciclo, ¿no? En el área de matemática. Y en el área de comunicación estaríamos aumentando 1 hora, ¿no? Ya no solamente serían 5, sino 6 horas. Lo que viene a ser el cuarto y quinto ciclo, habíamos dicho que teníamos 2 horas, ¿no? De libre disponibilidad, las cuales también se van a incrementar a las 4 horas que se tiene en el área de matemática y a las 4 horas que se tiene en el área de comunicación. Total serían ya 5 horas para cada una de estas áreas, ¿no? Y ahí estarían justamente las 2 horas de libre disponibilidad que se tiene para el cuarto ciclo y aquí las 3 horas que se tiene de libre disponibilidad para el tercer ciclo, ¿no? Y aquí justamente se ve que también ya no se cuenta con estas horas de libre disponibilidad. De las 3 que se tenía, ya se han empleado las 3 de igual forma para el cuarto ciclo, ¿no? Aquí también cabe aclarar, ¿no? Que en el área de inglés, ¿no? También se cuenta con horas, ¿no? Que deberían estar asignadas. Esto solo si es que la institución educativa cuenta con un docente de inglés, pero como ese no es nuestro contexto en la provincia, tenemos que también estas horas del área de inglés también pueden ser usadas para poder realizar lo que es el refuerzo escolar. Pueden ser usadas para las áreas de comunicación y matemática, o también pueden ser usadas de repente para lo que es las áreas de personal social y ciencia y tecnología, ¿no? Entonces esto ya lo tendría que realizar el horario, ¿no? Lo tendría que consolidar los docentes, ¿no? De acuerdo a las horas de libre disponibilidad y a las horas también destinadas al área de inglés que se tiene en cada ciclo, ¿no? Entonces, de tal forma que tengamos que realizar ahora dentro de nuestro horario escolar, tendríamos que utilizar estas horas para realizar lo que es el refuerzo escolar y de esta manera seguir consolidando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muy bien, esto es lo que corresponde al nivel primario. A continuación, vamos a dar paso al maestro Franklin para que continúe con lo que viene a ser el nivel secundario. Gracias, Melinda. Entonces, continuamos. Profesor, ¿y cuál es la siguiente acción con la que se pretende consolidar? Pues es el programa de refuerzo escolar. Profesor, pero ya hemos hecho refuerzo escolar con la 045. Entonces, ¿qué se pretende? Seguro, a raíz de, digamos, observaciones, falencias, y para mejorar aquel programa, es que ahora se implementa desde esta norma de orientaciones para el año 2023. Veamos, este instrumento, este cuadro número 3, que lo podemos tener en pantalla, ya tiene una normatividad que le antecedió y ya tiene resoluciones directorales de aprobación en los cuadros de distribución de hora. Las indicaciones para la elaboración del cuadro de distribución de horas se ha indicado en una reunión de socialización con los directores del nivel secundario que estas iban a ser las variaciones. ¿Cuáles variaciones? ¿Sí? El retiro de algunas horas en labores extracurriculares y el ingreso de aquella hora exclusivamente para el programa de refuerzo escolar. ¿Quiénes están involucrados en este refuerzo escolar? 5 áreas curriculares,
no habla específicamente de 5 profesores que podría llegar en la finalidad de su ejecución. Se trata de 5 áreas curriculares en las cuales se debe brindar este refuerzo. Matemática, 1 hora. Comunicación, 1 hora. Ciencias sociales, 1 hora. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, 1 hora. Ciencia y tecnología, 1 hora. Podríamos tener observaciones. ¿Por qué es que han puesto a desarrollo personal, ciudadanía y cívica 1 hora? A ciencias sociales 1 hora. Si antes solamente estaban priorizados matemática y comunicación. Pues bien, entonces la normativa nos indica que es justamente para consolidar los aprendizajes. En el ejemplo que tenemos al frente, es una institución estándar, vamos a decir, de la UGEL Canas, en EIB, revitalización o fortalecimiento. Un director en secundaria podría estar haciéndose la pregunta, pero ¿y en GEC hay refuerzo? No. GEC mantiene su jornada de las 45 horas de labor con su propia programación. El programa de refuerzo escolar, repito, es para las instituciones GER. Bien, entonces ahora veamos algunas situaciones técnicas. El documento indica que es la ampliación de 1 hora en la jornada del estudiante. Pero está clarísimo, colegas directores del nivel secundario, que aquella jornada de trabajo del estudiante no lo hace solo, involucra al docente y por tal también se involucra a, digamos, la ampliación de esta jornada que antes se tenía más 1 hora. Profesor, en la 045 indicaba que hay una flexibilidad para considerar este trabajo de refuerzo escolar. Hace unos instantes, la colega Melinda nos ha indicado que ciertamente ahora se tienen orientaciones para que aquella hora de refuerzo no sea llevada, entre comillas, ligeramente. Sí deba tener esa sistematización. Parte de aquellas sistematizaciones se las voy a comentar. La RBM 163-2022 indica claramente que las horas de refuerzo serán tomadas de las horas de labor extracurricular. Con lo cual, entonces, no hay una ampliación de presupuesto para pagar 1 hora, porque todo docente, como sabemos, va a seguir con sus 30 horas de labor. Siguiente. En la ejecución de la hora de refuerzo escolar, no se verá afectada la distribución originaria de los 45 minutos por cada hora pedagógica. Entonces, si algún tipo de estrategia podría ocurrirnos de que ya está fácil, profesor, lo hacemos, hay que reducir las horas y completamos 1 hora más. Clarísima la norma nos indica que no podría. Siguiente. Pero profesor Franklin, si eso no va a hacer, va a generar una nueva situación. Eso, estimados colegas directores, esta nueva situación de reto, hoy que estamos en plena labor administrativa de planificación, va a significar para el equipo de AGP y para ustedes el trabajar conjuntamente y pensar en un modo adecuado al contexto y a la propia significancia de qué queremos con el refuerzo escolar. No queremos 1 hora más en algún, repito nuevamente, ligero. No, es la estructura del cumplimiento de esta hora de refuerzo. Entonces, ¿qué indican? Esta hora de refuerzo aconseja la RBM 163 que podría ser en complemento y para no perder su esencia,
generada en un bloque, de tal manera que ayude al docente y al estudiante en una continuidad del trabajo. Me explico. Por ejemplo, 2 horas de matemática, ¿ya? La tercera hora consecutiva puede darse como el refuerzo en el área de matemática, de tal manera que se tendría un bloque. Pero, profesor Franklin, eso va a significar que después de la séptima hora o de la última hora, ¿sí?, nosotros tengamos que ampliar 1 hora más. Correcto, correctísimo, se entendió entonces el mensaje. Profesor Franklin, quiere decir que el maestro de matemática, comunicación, ciencias sociales, desarrollo personal y ciencia y tecnología van a tener dentro de su propio horario de trabajo, incluida la hora de refuerzo escolar. Correcto. Pero, profesor Franklin, eso va a significar trastocar una estructura tradicional de horario. Correcto. En ese trastocar vamos a trabajar de manera conjunta, repito, para que nuestros colegas al primer día de labor tengan un horario de trabajo. Y no ese primer día de labor a decir, esto había dicho la norma y ahora ¿cómo vamos a hacer? Sino nosotros como equipo directivo esperar ya con un horario del trabajo. Algunas otras consideraciones que nos dicen sobre la hora de refuerzo escolar. ¿Qué hay de los docentes de otras áreas curriculares? ¿Pueden hacer refuerzo escolar? Podrían hacerlo. Repito, esta es una propuesta de intención. Si en la institución hay condiciones, el contexto ayuda y hay otra jornada extra de trabajo y se podría hacer, no necesariamente con una periodicidad continua, se podría trabajar. Recuerden que a nivel de administración en la propia institución proponemos situaciones con las cuales se vaya a consolidar los aprendizajes. Profesor Franklin, entonces, saber como comentario ya a algunas posibles inquietudes. ¿Y cómo queda, profesor, las horas del colegiado de área, colegiado de tutoría, atención a padres, preparación de materiales, atención a estudiantes? Efectivamente, estas horas extracurriculares también se van a ejecutar, ¿ya? Si nosotros tomamos como un ejemplo a un docente en un ejemplo, digamos, estándar, en una institución con 5 secciones. En mi caso, profesor de matemática, ¿sí? Con 5 secciones yo voy a trabajar propiamente, recuerden que por distribución de horas me pueden dar 24, 25 o 26 horas. En una jornada normal, 24 horas. Teniendo yo a cargo las 5 secciones, me corresponderían las 5 horas de refuerzo, con los cuales ya tendría 29 horas de jornada, y más 1 hora. Esta hora de labor extracurricular va a ser distribuida de tal modo que no se deje de atender. En una semana será el colegiado de área, en otra semana puede ser el colegiado de tutoría, en otra semana la atención a padres y en la siguiente semana, de tal manera que sí se pueda dar continuidad al trabajo, ¿no? Entonces, quien realiza aquella, digamos, aquella propuesta de trabajo son ustedes, estimados colegas directores. Esto le quería comentar en la acción esta del refuerzo escolar. Adelante, maestra Melina, con la siguiente diapositiva. Bien, continuamos con esta diapositiva. En este caso, ya lo que viene a ser la movilización por el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, ¿no? Justamente ya en el primer momento, la señorita psicóloga ya nos ha estado ampliando
acerca de esta movilización nacional por el bienestar socioemocional de los estudiantes, ¿no? Solo ya para poder también seguir avanzando es de que justamente una de las características de esta norma técnica es que los estudiantes, ¿no? Desarrollen su bienestar socioemocional. En tal sentido, mencionarles, ¿no? Que como ya se ha ido mencionando, el año 2022 se ha aprobado este decreto supremo, ¿no? El 013, el cual tiene pues el fin de articular esfuerzos para implementar acciones formativas, promocionales, preventivas, de atención y o derivación, ¿no? Que contribuyan al bienestar socioemocional de nuestros estudiantes en sus distintas modalidades, ¿no? Como la educación básica regular, la educación básica especial, la educación básica alternativa y en los diferentes niveles, ciclos y modelos de servicio, ¿no? En este sentido se han implementado, ¿no? Diferentes estrategias con la finalidad también de fortalecer la autonomía de nuestros estudiantes, fortalecer esa convivencia escolar, ¿no? Que se debe tener en el aula. En este caso, en ese sentido, ¿no? Se debe considerar como primer aspecto lo que viene a ser la caracterización de las condiciones socioemocionales de nuestros estudiantes a partir del conocimiento de sus necesidades, de sus intereses y también de repente de sus vulnerabilidades, ¿no? A fin de identificar si de repente en el aspecto educativo se van a crear algunas barreras educativas, ¿no? Que se tenga en el contexto como podría ser en este caso el bullying, ¿no? O de repente algunas otras situaciones que ahora que hemos regresado a la presencialidad, los estamos viendo, ¿no? En nuestros estudiantes. En ese sentido, desde la dirección de nuestras instituciones, se debe realizar pues las acciones, ¿no? De planificación dentro de los documentos de gestión. Ya deben ser consideradas estas acciones, ¿no? A fin de contribuir al bienestar y a la formación integral de nuestros estudiantes en las aulas. Por favor, quien se encuentra con el audio prendido, ayudamos el equipo técnico a silenciar. Gracias. Les decía, ¿no? Que desde las instituciones educativas, en los instrumentos de gestión que tenemos, ¿no? Uno de ellos viene a ser lo que es el plan tutorial de la institución educativa y el plan tutorial también de aula, donde pues a razón de esta identificación de las necesidades, es que se debe realizar estrategias para poder ayudar a nuestros niños, ¿no? A que puedan encontrar esa formación o ese bienestar socioemocional, ¿no? Que se busca que ellos tengan. En ese sentido, buscar algunas estrategias buscar e implementar, ¿no? Estrategias como pueden ser la tutoría individual, la tutoría grupal, ¿no? Que se deben desarrollar tanto en los diferentes niveles, ciclos y modalidades. Recordarles que también se dispone del kit de bienestar socioemocional, el cual seguramente ya todos ustedes lo conocen. Se tiene para los diferentes ciclos, ¿no? Desde el nivel inicial, primaria y secundaria, y el cual pues nos permite identificar en qué situación se encuentran nuestros estudiantes respecto a sus emociones, ¿no? Este kit cuenta con orientaciones para la aplicación de la herramienta, o sea, cómo se debe aplicar esta herramienta. También cuenta con... esta herramienta es para poder recoger la información acerca de las habilidades socioemocionales y de repente algunos factores de riesgo que puedan estar experimentando nuestros estudiantes, ¿no? Así como también este kit, ¿no? Que también se los vamos a compartir, ¿no? Cuenta también con las orientaciones para poder desarrollar este programa de habilidades socioemocionales. Tiene ahí ya experiencias de aprendizaje que ustedes van a poder desarrollar, ¿no? Como directivos y que también lo van a tener que trabajar con sus docentes de cada institución educativa. Además, también se cuenta con la estrategia Somos Familia, ¿no? La cual busca involucrar pues, a las familias en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, así como también fortalecer, ¿no?
lo que viene a ser las competencias para una crianza positiva, ¿no? En este caso, esta estrategia Somos Familia se ha ido implementando desde el año pasado y en lo que viene a ser Perú Educa, ¿no? Se tenía algunos programas para que ayuden a las familias en esta crianza positiva. Y por último, también recordarles que se tiene el portal de tutoría y bienestar, ¿no? Esto está en el repositorio de Perú Educa, donde ustedes pueden acceder a diferentes orientaciones y herramientas, ¿no? Para poder fortalecer el rol que ustedes como directivos y como docentes tienen, ¿no? En lo que viene a ser el bienestar socioemocional de los estudiantes, ¿no? Entonces, no descuidar esta parte, colegas, directivos, porque sabemos que los aprendizajes van de la mano con lo que viene a ser esta situación del estado socioemocional de nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, eso sería todo en cuanto a este numeral 8.4 acerca de la movilización nacional por el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. A continuación, vamos a dar paso al maestro Guido, quien nos va a continuar con el siguiente numeral. Creo que los cuadros variados, hay uno para educación normal y uno para bilingüe diferente. Bien, colegas, continuando con esta socialización, en el 8.5 vamos a ver que en la norma indica pues referente a la Estrategia Nacional de Lectura, Plan Lector, Leemos Juntos y Biblioteca Escolar. En este espacio es necesario tomar en consideración pues lo que se ha venido trabajando a nivel del año 2020-21, ¿no? Por la situación de la pandemia que de repente ha hecho que los aprendizajes en nuestros estudiantes se vean afectados más aún, ¿no? Por la situación, por la coyuntura misma que se ve. En el año 2022, ya con el trabajo presencial, muchas de las instituciones educativas han buscado estrategias, sean innovadoras, diversos metodología para tener que nuevamente hacer que nuestros estudiantes tengan que desarrollar el hábito de la lectura y básicamente retomar, fortalecer el hábito. Para ello es necesario tomar en consideración algo, colegas. Dice en un costadito, podemos apreciar aquí, ahí dice, advertencia, quien lee vive menos estresado, menos aburrido, menos amargado, menos engañado, menos oprimido, menos explotado. Asimismo tenemos otra que dice, si quieres una aventura, lánzate a la lectura. Entonces, a través de estas frases motivadoras, también hacer esta réplica en las instituciones educativas para fomentar el desarrollo del hábito de la lectura. En ese marco es necesario que a nivel de institución educativa y también de la unidad de gestión educativa local se busquen estrategias que planteen pues un conjunto de acciones que promuevan el uso del lenguaje escrito en prácticas sociales. La resolución viceministerial la 062 del 2021 nos da pues las pautas necesarias para la organización e implementación del plan lector a nivel de las instituciones educativas. Es necesario tomar en consideración ello. Y recordemos que el hábito de la lectura se desarrolla pues básicamente en estas prácticas sociales del lenguaje, que implican acciones vivenciales reales en las cuales el estudiante verdaderamente forme y desarrolle este hábito a la lectura. Para ello es necesario pues que se tenga a disposición de los estudiantes la biblioteca de aula, la biblioteca escolar y también la biblioteca digital. Dentro, a nivel del aula, el maestro, en el caso del nivel primaria, básicamente debe implementar un espacio de una biblioteca en el aula para que los estudiantes tengan momentos de lectura, ¿no? De igual manera, a nivel de institución educativa, colegas maestros,
los directivos, previa coordinación con la comunidad educativa, deben buscar estrategias para tener que implementar y retomar, fortalecer, en el caso de que ya lo tengan, lo que son las bibliotecas escolares, para que los estudiantes tengan este espacio para poder ir y ver una lectura de su agrado y puedan realizar esta práctica. En ese entender, en estos meses de buscar desarrollar las condiciones para los estudiantes, va a ser necesario que el equipo directivo con la comunidad educativa tenga que ya garantizar para el mes de marzo, para el inicio del año escolar, que esté habilitada ya la biblioteca escolar. Asimismo, la biblioteca digital. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al conjunto, ¿no?, de textos, material virtual digital que se tenga y que contenga pues también, o sea, accesible para los estudiantes y desarrollen este hábito tan importante como es la lectura. Las instancias de gestión educativa descentralizada gestionan alianzas con organizaciones del sector público o privado a fin de generar condiciones para el ejercicio del derecho a la lectura de los integrantes de la comunidad educativa. A nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local de Canas, la señora directora ya viene coordinando con la Municipalidad Provincial de Canas para que se vuelva a retomar lo que anteriormente tenía. Recordamos nosotros que hubo una biblioteca municipal. En todo caso, ya hay un compromiso desde la UGEL, desde la dirección, para que esta biblioteca se tenga que nuevamente retomar a nivel del distrito de Llanoco. Y lo mismo va a ser necesario repercutirlo a nivel de distrital, ¿no? Es decir, a través de las redes educativas, a través de los directores de las instituciones educativas, buscar el apoyo de las autoridades locales a través de la gestión colaborativa para tener que implementar con material de lectura todos los espacios de biblioteca. Las bibliotecas digitales básicamente sería importante también ya tener que implementar. El plan lector no solamente se aborda desde el área de comunicación, sino también es un aspecto transversal que puede trabajarse desde todas las áreas. Entonces, va a ser mucho el equipo directivo para que tenga que implementar proyectos de innovación, estrategias que busquen el fomento a nivel de la lectura en la institución educativa. Somos conocedores de que en muchas instituciones educativas que participaron en el concurso de innovaciones del año pasado, se ha promovido, pues, como es el hábito lector, como es el caso de la institución educativa de Jampatura, donde se fomentó, pues, lecturas por áreas, las mismas que se les daba un promedio de 10 minutos para que los estudiantes puedan leer acompañados de su docente, y las desarrollaban también las preguntas a nivel literal, inferencial o crítico, y estas eran evaluadas por sus maestros para de esta manera fortalecer este hábito. Básicamente es fomentar en los estudiantes el hábito de lectura, pero por placer, no necesariamente buscar formas, ¿no?, de imponer, sino a través de un diálogo, a través de organizaciones concertadas, tanto con estudiantes, padres de familia, tener que buscar estrategias para tener que fortalecer alguna buena práctica que se haya tenido en la institución educativa o innovar nuevas prácticas a nivel de la institución. En todo caso, colegas maestros, desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Canas, se va a emitir unas orientaciones para que apoyemos al equipo directivo con lo que son estrategias para el fomento del plan lector en las diversas instituciones educativas. Esto debe estar liderado por el equipo directivo y los maestros básicamente del área de comunicación. Muchas gracias, profesora Melinda. Muy bien, agradecemos a la maestra Melinda y al magíster Guido. Continuando con el programa, le vamos a dar el pase al maestro Daniel Pumamuelle. Gracias, ingeniero. Gracias, licenciado Oscar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Adelante, por favor.
Gracias, licenciado Oscar, y saludar a la directora de nuestra UGEL, al jefe de AGP, a los señores especialistas de los niveles inicial, primaria y secundaria, asimismo a los señores directores que están participando en esta socialización de esta resolución ministerial, ¿no? El capítulo punto 9 trata del desarrollo del servicio educativo, ¿no? En este punto vamos a ver de qué manera está organizado el calendario escolar 2023. Licenciado Oscar, el siguiente PPT, por favor. En el año lectivo del 2023, las clases iniciarán el lunes 13 de marzo y concluyen el viernes 22 de diciembre. Las vacaciones escolares se desarrollan del 24 de julio al 4 de agosto, para lo cual vamos a ver este cuadro número 5, que se refiere específicamente al calendario escolar 2023. El cuadro está dividido en bloques en duración y fechas de inicio y fin. Tenemos el primer bloque que se refiere a la semana de gestión que inicia el 1 de marzo del 2023 al 10 de marzo del mismo año, ¿no? Que se refiere a con una duración de una semana. Seguidamente, hay un bloque de semanas lectivas de 9 semanas que estaría empezando o que empieza el 13 de marzo, la misma que concluye el 12 de junio, el 12 de junio. El 12 de mayo, en este caso el 12 de mayo exactamente. El segundo bloque de semanas lectivas inicia el 15 de mayo y concluye el 21 de julio, que tiene una duración de 10 semanas. Asimismo, aquí inicia 2 semanas de gestión, que inicia el 24 de julio y la misma concluiría el 4 de agosto, donde tenemos 2 semanas de gestión. Seguidamente tenemos el tercer bloque de semanas lectivas de 10 semanas, iniciando la misma el 7 de agosto, mejor dicho, al 13 de octubre del 2023, con una duración de 10 semanas. El cuarto bloque de semanas lectivas inicia el 16 de octubre al 22 de diciembre. Y finalmente viene el tercer bloque de semana de gestión, que consta de una semana, la misma inicia el 26 de diciembre y finaliza el 29 de diciembre. Entonces, este es el cuadro o el calendario escolar que regirá el presente año escolar 2023. Cabe aclarar que las direcciones regulares de educación pueden determinar una fecha de inicio de clases distintas antes o después de la fecha precisada, tomando en cuenta las condiciones climatológicas y sanitarias, siempre que se garantice el cumplimiento de las 39 semanas lectivas y las 4 semanas de gestión estipuladas en el presente numeral. Una fecha distinta que pueda determinar una determinada UGEL se debe comunicar al Ministerio de Educación de manera oportuna y técnicamente sustentada para que tengan conocimiento el Ministerio de Educación, ¿no? Asimismo, lo que es, por ejemplo, los colegios de alto rendimiento determinan la fecha de inicio de clases según las condiciones climatológicas y sanitarias, siempre que garantice el cumplimiento de las semanas lectivas y de gestión previstas en la presente numeral. Quiere decir que los colegios de alto rendimiento también tienen que regirse a esta calendarización del 2023. Asimismo, en el caso de las instituciones educativas privadas, estas también se organizan sobre la base de sus requerimientos y realidades particulares y pueden usar como referencia esta calendarización. No obstante, deben asegurar que se cumplan como mínimo las 39 semanas lectivas. Finalmente,
En el caso de los PRIT, se mantiene el mismo horario escolar, el calendario escolar, independiente de que el servicio educativo se ofrezca los 12 meses del año, que siempre, normalmente, en ese aspecto, está bien claro el calendario escolar 2023. El siguiente PPT, licenciado Oscar. Asimismo, en el punto número 9.2 tenemos el concurso, actividades y concursos relevantes para el año escolar 2023. Tenemos considerado estrategias Somos Padres, dentro de ellos está la elección de los municipios escolares, ideas de acción 2023, Encuentro Nacional de Participación Estudiantil. Asimismo, tenemos la Semana de Educación Física, concurso de drills gimnásticos para el fomento de la actividad física. Esto estamos seguros que está a cargo del Departamento de Educación Física de las instituciones educativas. También está considerado el Día de la Educación Inicial, el Día de la Educación Primaria, los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos en las etapas de instituciones educativas, UGEL, regional, macrorregional y nacional. Asimismo, los Juegos Florales Escolares Nacionales. El 19, Olimpiada Nacional Escolar de Matemática. Concurso Nacional Crea y Aprende. Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Euroca. Día del Logro, Maratón de Lectura, Concurso Nacional Crea y Aprende, Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka, etapas a nivel de institución educativa, nivel de UGEL, nivel regional y nacional. Día del Logro, que serán en los meses de julio y noviembre, Maratón de la Lectura, Concurso de Robótica, el TINCUI, el Hackathon y la evaluación censal que se está aplicando al final. Para todas estas actividades de concursos relevantes a nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local también, hay comisiones que seguramente van a estar orientando con el desarrollo de cada una de estas actividades para el presente año escolar 2023. Gracias, licenciado Oscar. Daremos paso a lo que es el punto numeral 10, servicio alimentario. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al maestro Daniel, ¿sí? Y vamos a dar el paso a la magíster Sonia Castro Guamaní, en lo que es servicio alimentario, salud escolar, servicio educativo hospitalario SEO, y a la maestra Celia Arriola Castilla, disposiciones complementarias. Adelante, maestros. Recordarles también, queridos colegas, si tienen alguna consulta, por favor, pídanme levantando la mano o pueden hacerla mediante chat. Gracias. Licenciado Oscar, buenos días. ¿Me puede ayudar, por favor, compartiendo la pantalla? Le voy a agradecer. Ok, deme un minutito, maestra Celia, por favor. Bien, colegas, les pido un poco de paciencia. Está cargando el video, por favor. El PPT, disculpe.
Ingeniero Oscar, ¿se logra visualizar mi pantalla? Sí, sí se logra visualizar. Sí se aprecia, maestra Celia. Ya, vamos a iniciar. A ver, antes que nada, muy buenos días, directora de nuestra UGEL Canas, doctor Rubén Centeno, jefe del área de EGP, colegas con todos, directores, muy buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a entrar al punto 10 de la presente norma que se está socializando. Servicio alimentario. Según la norma técnica denominada Norma para la Cogestión de Servicio Alimentario implementado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Guaramá, en las instituciones educativas y programas no escolares públicas de educación básica aprobada por la Resolución Viceministerial 083, el Comité de Alimentación CAE es presidido por el señor director de las instituciones educativas, también por el coordinador de PRONOI, o sea, el caso, el coordinador de los centros rurales de la formación de alternancias. Estos mismos son los responsables directos en ejecutar y vigilar la prestación del servicio alimentario en la institución pública y programa educativo no escolarizado público. Entonces, los directores, ellos realizan trabajan de la mano en conjunto con el programa de Cali-Guaramá para que este servicio se pueda prestar de manera adecuada dentro de nuestras instituciones educativas. ¿Y qué se debe de? Se debe de garantizar las condiciones necesarias, indispensables dentro de nuestras instituciones educativas para que se puedan preparar, para que se pueda recepcionar los alimentos de manera adecuada. Uno es la confirmación del comité de alimentación, que estas ya se han realizado el año 2022. 2, los espacios de almacén de los alimentos, ¿no? Esto es de vuestro conocimiento, los directores, esto es importante, estos espacios de almacenamiento de alimentos, ya que estos deben de cumplir con los requisitos que los solicita el programa de Cali-Guaramá, ¿no? Uno de estos aspectos es que debe de estar limpio, ventilado, ¿no? Entonces, y esto nosotros mismos lo podemos adecuar, ¿no? Hay instituciones que no cuentan con suficientes espacios y lo pueden adecuar en su dirección donde cumplan los espacios, la higiene que requiere donde estén estos alimentos para ser conservados. 3, la organización para la preparación de los alimentos, ¿no? Este debe de ser con más cuidado aún todavía, ya que va a ser para la ingesta de nuestros estudiantes. Y los puntos de lavados o desinfección de manos que se viene ya promoviendo desde hace muchos años y con más fuerza se ha venido a dar a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la atención del programa nacional Cali-Guaramá para el año 2023? La entrega de los alimentos ya tienen las fechas determinadas para nuestra UGEL de Canas. Ya se viene la primera entrega, la primera dotación de alimentos. Se vuelve a la preparación de alimentos que serán dentro de las instituciones. Se estaba atendiendo de forma de entregar a los padres de familia los alimentos que correspondía a cada niño, pero ahora se va a volver a preparar los alimentos en cada institución educativa, inicial, primaria, PRONOI, secundaria y los programas GET, ¿no? Eso es. Continúa la atención diferenciada según el quintil de pobreza, ¿no? Quintil 2 corresponde desayuno y almuerzo, quintil 3, desayuno, ¿no? En el modelo de servicio educativo de secundaria con residencia estudiantil se considera indispensable la preparación de alimentos en la institución educativa y para el caso de la atención alimentaria de los estudiantes residentes se debe de considerar semanas lectivas y semanas de gestión del calendario escolar, así como feriados, sábados y domingos. Y según la norma denominada Orientaciones para la
promoción de la alimentación saludable y gestión de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables en la educación básica. Se debe expender alimentos para mantener sana a una persona. ¿Quién es el veedor, el responsable de que esto se dé cumplimiento? Son los directores de nuestras instituciones educativas. Tenemos capacitación a personal de la UGEL, directivos, coordinadores, a los que conforman el CAE, que se va a dar esta capacitación la última semana de febrero o la primera semana de marzo con el programa de Caliwarma. En esta capacitación se nos va a ofrecer orientaciones para organizarnos sobre la preparación de los alimentos, en qué condiciones se encuentran nuestros ambientes donde se preparan nuestros alimentos, y se va a socializar de la propuesta del menú escolar que nos va a dar a conocer el programa de Caliwarma. También se les hace una invitación a que los directores, en coordinación con el sectorista de la UGEL Canas, puedan comunicarse para que se pueda ofrecer en sus instituciones educativas una capacitación a los padres de familia, a docentes, a directores, para que se pueda visitar a las instituciones educativas y en conjunto se puedan organizar de mejor manera para ofrecer una buena calidad de alimentos a partir de nuestras instituciones educativas en conjunto con el programa de Caliwarma. ¿Y esto cuándo lo podemos hacer? Lo podemos solicitar, nos podemos poner en coordinación, en comunicación a partir de la quincena de febrero. Podemos estar teniendo las visitas dentro de nuestras instituciones educativas. En relación a salud escolar, como lo venían diciendo, lo venía mencionando la psicóloga que nos antecedió, la psicóloga Ramírez, decía, ¿no? Nos comentaba lo importante que es la salud escolar, ¿no? Dentro de como nosotros como directivos, como especialistas, como padres de familia, como estudiantes, es necesario que tengamos salud escolar para poder brindar lo mejor de nosotros, ¿no? Dice que la salud escolar es la articulación entre la institución educativa y el establecimiento de salud. El director debe de hacer las coordinaciones correspondientes con el establecimiento de salud para poder hacer planes para que sea un trabajo conjunto y estos sean considerados en su calendarización del plan anual de trabajo dentro de la institución educativa. Y todo ello debe de estar dentro del marco normativo vigente, ¿no? También debe de ver que nuestros directores vean el cumplimiento de todo este proceso para que dentro de nuestras instituciones educativas haya una armonía con el ambiente, haya buena salud y todo esto pueda garantizar buenos aprendizajes. La salud escolar hospitalario, ¿no? Lo que se denomina el SEG, busca la permanencia de los estudiantes en situación de hospitalización y o tratamiento ambulatorio, ¿no? Que por situaciones diferentes no pueden ir a los centros educativos, entonces esos niños tienen el derecho de continuar con la educación, ¿no? Entonces estos deben de ser atendidos por las unidades ejecutoras focalizadas. Dentro de las disposiciones complementarias tenemos que el Ministerio de Educación brinda asistencia a las DREJ o UGEL respecto a la implementación de la presente norma que se está socializando. Las instituciones y programas educativos promueven el desarrollo de los valores, actitudes. ¿Todo ello con qué finalidad? De fortalecer la identidad nacional de todos nuestros estudiantes dentro de nuestras instituciones educativas. ¿Qué nos dice la 13.3? Las DRE, UGEL e instituciones educativas públicas son responsables de promover acciones de responsabilidad ambiental sostenible a través del tiempo, ¿no? Con ello,
dentro de la comunidad educativa, los sectores y los aliados. Trabajando en conjunto podemos lograr esto lo que tanto queremos, ¿no? Una responsabilidad ambiental sostenible en el tiempo. Otro aspecto es garantizar el logro de aprendizajes y desarrollo integral, promoviendo y organizando, planificando y gestionando lo que es el voluntariado, lo que nos ha mencionado el maestro que me ha antecedido. Otro aspecto es promover entre los actores educativos actividades artísticas, culturales, deportivas, recreativas y de soporte socioemocional alineadas al desarrollo de competencias. La 13.4, recordemos que es obligatorio la actividad física de 10 minutos diarios dentro de nuestras instituciones educativas, todo ello para promover y desarrollar hábitos saludables en nuestros niños, ¿no? Esta acción es liderada por el director de la institución educativa. La 13.5 dice que el Ministerio de Educación emite orientaciones específicas para el registro de los niveles de logro o calificativos en el CIAGI. 13.6, la matrícula de las y los estudiantes en las instituciones y programas educativos de educación básica se lleva a cabo en cumplimiento con la norma del proceso de matrícula en educación básica, aprobada por la 447-2022, NED, ¿no? En el CENEP, conforme al artículo 27 del reglamento de la Ley General de Educación, se encuentra un proceso de evaluación, como le decía la maestra Gladys, ¿no? Y revisión con la participación de los actores educativos en cada una de las regiones. La DRE-UGEL e institución en el marco de sus competencias, teniendo en cuenta su contexto regional, local e institucional, pueden emitir disposiciones complementarias a la presente norma a fin de facilitar su implementación sin contravenirlas. Eso sería todo. Gracias, licenciado Oscar. Muy bien. Agradecemos a usted, maestra Celia, por dar todo lo que es el servicio alimentario, la salud escolar, el servicio educativo hospitalario y las disposiciones complementarias. Queridos colegas, vamos a darle el paso al al doctor Rubén Centeno Carrasco, jefe de nuestra área de gestión pedagógica, para la socialización del plan Hatun Umay. Adelante, doctor. Sí, gracias, Oscar. Antes de eso, me gustaría, con los directores, reflexionar un poco sobre esta resolución viceministerial 474. Si habría alguna pregunta, interrogante en este espacio, yo les pediría hacerlo. Tenemos este tiempo para poder compartir las preguntas que ustedes tengan, maestros. Hemos estado leyendo ahí por el chat algunas preguntas que podríamos compartirlo. En todo caso, Oscar, eso sería importante también, porque han estado colocando interrogantes en el chat, podríamos revisar, compartirlo con los especialistas quienes han expuesto pues cada uno de los temas. A mí me gustaría responder y las inquietudes que tienen los machos, y también si lo pudieran hacer levantando la mano, yo creo que sería importante, ¿no? Porque creo que es importante ver esta resolución viceministerial. ¿Por qué lo estamos haciendo, queridos directores? Las dificultades que se han ido presentando años anteriores es porque tal vez hemos esperado el último momento para poder reflexionar sobre estos hechos con nuestros maestros. Teniendo una anticipación, teniendo un trabajo antelado, yo creo que vamos a poder planificar adecuadamente aquello que nos toca vivenciar el presente año 2023. En todo caso, dejaríamos la posta. Oscar, adelante. Me gustaría que se hagan las preguntas, se responda a las preguntas que tienen los maestros inmediatamente. Si no lo hubiese, entramos con el compartir el proyecto. Muy bien. Acá tenemos una acotación del maestro Rómulo Quispe Soto. Indica: con esta coyuntura política cómo debe cambiar la realidad educativa en nuestro país. Tendría que diferenciarse nuestro planteamiento y el mayor presupuesto para el desarrollo y ejecución de este proyecto Hatun Umay. Y que quede solamente algo simple y sencillo. Maestro Rómulo, le pedimos por favor pueda indicarnos cuál sería
su duda o acotación también más directa a los ponentes. Después vamos a escucharlo al maestro Jaime Delgado, que está levantando la mano, y a la maestra Marisol. Primero vamos con el maestro Rómulo Quispe, por favor. Sí, creo que es preciso, Oscar. Me gustaría responderle al maestro Rómulo yo, porque el trabajo que vamos a hacer posteriormente es hablar un poco sobre el proyecto Hatun Umayik, un proyecto que es interesante para nosotros por cuanto vamos a generar espacios para los directores donde se pueda trabajar todo este marco normativo y sobre todo la importancia que le debemos dar al trabajo técnico pedagógico. ¿Producto de qué? La pregunta creo que es en una coyuntura tan difícil, complicada que venimos viviendo, se nos va a hacer más difícil tal vez desarrollar las actividades el presente año. Estoy seguro que se va a presentar una crisis y ante esta crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer como directores, sobre todo con nuestros maestros, ¿no? Entonces, esa partecita la vamos a responder con el proyecto que creo que es importante resaltarlo, Oscar. Ahora sí podríamos dar el acceso a los directores que están levantando la mano, Oscar. Sí, doctor, también dentro de lo que es el chat, el maestro Reinaldo Parguayo, que está levantando la mano, tiene una consulta indicando la consideración del castellano como segunda lengua. Pasamos primero por ahí y posteriormente les vamos a dar la posta al maestro Jaime, a la maestra Marisol y al maestro Nilo. Adelante, maestro Reinaldo, por favor. Muchas gracias. Un saludo especial a la doctora Gladys, de nuestra directora de nuestra UGEL Canas, lo propio también a todos los integrantes y a los colegas directivos de las diferentes instituciones educativas. Más que preguntas, yo creo que nos da razón para poder decir de que es importante tomar en cuenta algunos aspectos, partiendo justamente de lo que es la evaluación de competencias. Para tener claridad sobre eso, creo que es importante a nivel de la UGEL tener ya establecido lo que son los escenarios lingüísticos y culturales, ¿no? Eso es un punto de partida para ver un poco la situación real en relación a la cultura y la lengua de los estudiantes, y a partir de eso establecer lo que son los horarios o tratamiento de lenguas también, como se le llama. Entonces, sería bueno esto porque he estado viendo los resultados justamente de la evaluación de salida de ESER. Cómo es que los estudiantes han podido tener, digamos, un poco mejores resultados, a pesar de que no se ha desarrollado como debe ser la lengua materna en las instituciones educativas, y han tenido obtener mejores resultados en lo que es comprensión de textos escritos. Entonces, eso permite una vez más analizar y poder replantear también nuestra mirada, ¿no? Creo que se ha dicho desde más antes del tiempo de que todas las instituciones de la UGEL Canas son EID, pero sin embargo, para hacer EID es importante tener esa situación. No sé si a usted, doctor Rubén, le escuché hablar también de que no solo basta que el docente tenga un dominio avanzado, tanto oral y escrito, sino que también es importante esa actitud de poder hacer ese cambio dentro de lo que es el trabajo pedagógico. Yo puedo notar en este tiempo que estamos trabajando en la UGEL Canas, de que efectivamente se focaliza así las inscripciones, pero sin embargo no se ve ese trabajo, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, cuánto el docente, sobre todo en el área de en el nivel primario, ha ido desarrollando esos cuadernos de trabajo que salen, ¿no? Tanto el Rimana y el Yupana, ¿no? Entonces sería importante esta situación enfatizar desde el área del especialista de EID. Creo que el profesor Daniel tiene bastante conocimiento ahí. No sé de qué manera podemos ir entablando, porque si realmente queremos dar una atención pertinente a nuestro contexto, sería dar una mirada ahí. El otro aspecto que me gustaría comentar también es importante, creo que nadie ha ido abordando esta parte de lo que es la evaluación psicopedagógica, que tiene que ver con los estudiantes y con necesidades educativas especiales, ¿no? Tiene que haber una implementación. En Winchiri, a nivel de secundaria, hemos visto que tenemos 4 estudiantes, ¿no? Fruto de esas situaciones que me indagué un poco más a poder dar atención a esos estudiantes, pero sin embargo, creo que aún todavía, nos falta tomar conciencia de que esos estudiantes también merecen dar una atención diferenciada, especializada.
Entonces sería importante tal vez desde la UGEL también ese acompañamiento, esa mirada de poder dar una atención, repito, diferenciada a esos estudiantes. Entonces, tal vez en el presente año mínimamente se puede implementarse en qué consiste esa evaluación psicopedagógica, ¿no? Y cuáles son sus bondades. Creo que ha habido cursos en Perú Educa que efectivamente han ido implementando, pero a nivel de la UGEL no hemos visto todavía esa situación. Entonces sería oportuno también ver ese aspecto, ¿no? Lo otro, se estaba hablando de lo que es el plan lector, todos promover el hábito a la lectura, todo ello. Miren, World Vision ha sido una de las instituciones que ha sido muy importante y que ha ido apoyando, sobre todo a lo que es distrito de Yanaoca y Quehue. Y tienen materiales muy lindos para promover el hábito a la lectura. Entonces, lo que estamos viendo que no se está utilizando ese espacio. Inclusive tiene guías, ¿no? Por ciclos. Entonces sería importante eso activar. Así como usted dice, profesor, doctor Rubén dice, es importante preparar, alistar toda esta situación. Entonces también hay que ver qué condiciones tenemos también a nivel de las instituciones y a nivel de los distritos también en este caso. Entonces eso un poco para enfatizar, para promover el hábito a la lectura, todo ello. El otro aspecto que sí me preocupa bastante es de algunas instituciones que se han de construcciones nuevas que se han hecho el año 2020-21 y hasta el momento no se ha hecho la entrega de las obras. Entonces estamos hablando del componente de la comisión de condiciones operativas y ahí todos tenemos que estar inmersos, ¿no? Como directivos, también como especialistas, como jefes del área y la misma directora de la UGEL. Entonces sería muy bueno indagar cómo está ese proceso. Digo esto porque he estado indagando sobre la institución educativa de 56-118 de Pampamarca. Creo que también el mismo caso tiene la institución de 107 de Yanaoca y también Centro Base Quehue. Entonces sería importante porque he notado los materiales están guardados y el equipo tecnológico está guardado ahí. Entonces, ¿cuándo se va a hacerse la entrega oficialmente de toda esa infraestructura? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ordenar y a poder en acción, porque eso debe estar al servicio de los estudiantes y no estar ahí esperando a que la autoridad competente pues haga la entrega correspondiente, ¿no? Solo esa situación y muchas gracias, colegas directivos, por escucharme. Bien, profe Reinaldo. Me alegra bastante recibir los aportes que los directores tienen. Lo vamos a ir, lo he anotado todo, tenemos ya aspectos que tenemos que actuar inmediatamente. Recibiremos también los aportes de los otros directores, porque en la parte de exposición del proyecto Hatun Umallich vamos a poder determinar qué es lo que estamos proponiendo durante este año trabajar junto con ustedes. Yo creo que va a ser fundamental todo este proceso. Lo estamos anotando, maestro Reinaldo. En todo caso, ahora sí, daríamos paso al maestro Jaime, quien también tiene la intervención ya reservada por haber levantado su manito. Profesor Jaime, adelante. Muy buenos días, doctor Rubén. También un saludo a nuestra directora de UGEL Canas y a todos mis colegas directivos. Estimados trabajadores de UGEL, un aspecto fundamental que creo que sí lo ha expuesto también la psicóloga es la parte emocional, ¿no? Y la parte emocional hemos visto que determina el logro de la competencia en el estudiante, no solamente la parte cognitiva. Pero para ello nosotros necesitamos tener el personal adecuado y ya urgente en nuestras instituciones educativas. Son 2 años que en los colegios de jornada escolar completa, en vez de contratarse todo el personal de manera completa, se ha ido recortando. Fíjese que ya hasta psicólogos, algunos colegios de jornada escolar completa ya no han tenido. Entonces yo sí les pediría a ustedes como mujer ir viendo que estos presupuestos ya se puedan ir ejecutando. ¿Cuánto nos gustaría contar con el psicólogo, con el señor de mantenimiento, con el administrador, con los vigilantes y con el personal secretario, ¿no? En este caso teníamos como institución de jornada escolar completa, igual que nuestro coordinador de tecnologías, ¿no? Entonces,
como directores nos vemos sin ninguna herramienta. Yo me imagino los directores que son de instituciones educativas que no son de jornada escolar completa, ¿qué estarán pensando? ¿Cómo van a hacerlo, no? Yo creo que sí se necesita un equipo de trabajo, estimado Rubén, y eso lo debe garantizar la directora, es decir, de pedir, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese presupuesto? Porque si seguimos como programa, significa que los presupuestos continúan y no es posible que no se esté contratando al personal. Yo creo que sí, para trabajar la componente de tecnologías, el uso de tecnologías en los profesores, necesitamos de ese coordinador, necesitamos de nuestro docente de innovación pedagógica. Para trabajar la parte emocional con los estudiantes y con los maestros, necesitamos del psicólogo, necesitamos del administrador para que administre bien también los recursos en la institución educativa. Y creo que los directivos estamos más para el trabajo también pedagógico. Yo creo que sí va a ser importantísimo que, bueno, lo hemos revisado en la institución, esa norma, hemos ido haciendo algunos trazos, cortes, y necesitamos de verdad que todo ese personal se implemente lo más antes posible. Eso nos va a permitir a nosotros como equipo directivo, porque el director no lo es todo, yo creo que sí, cuando hay el coordinador de tecnologías, el psicólogo, el administrador y todo el personal que viene, es un equipo directivo con el cual se puede planificar. Entonces, lo único que les pedimos es que se garanticen esos presupuestos. Y yo creo que eso va a ser una tarea urgente, y lo demás, lo coyuntural, creo que es sí una situación de preocuparnos, pero yo digo, nuestra labor principal como maestros y directores es garantizar la buena educación en cada una de nuestras instituciones educativas y principalmente en la provincia en la cual estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jaime. Vamos a conversar. Tenemos ya aprobado las intervenciones pedagógicas que se dan por parte del ministerio. Nosotros ya tenemos claro qué es lo que se va a hacer. Continúa las instituciones GED en su funcionamiento. Lo que necesitamos son la reglamentación y las autorizaciones para ya hacer las contratas correspondientes. Inmediatamente se dé, profe Jaime, nosotros vamos a hacer las convocatorias. Uno de los problemas fuertes que se ha tenido el año pasado, y usted es testigo, profe Jaime, es que la mayoría de profesionales en psicología y en otras carreras que acometen estas intervenciones no se ha tenido el acceso correspondiente, sobre todo en psicólogos, no vienen los psicólogos que se necesitan a nuestra UGEL y tenemos dificultades para poder contratar, ¿no? Entonces, este año vamos a hacer una difusión fuerte, de tal manera que se pueda hacer con la buena voluntad y el trabajo que está poniendo la directora. Yo creo que sí se va a poder lograr todo este proceso. ¿Ya? En todo caso, maestro Jaime, estamos pendientes de eso. Seguro que también la directora en este momento está escuchando porque está en sala para poder nosotros actuar inmediatamente, ya tengamos la autorización y acometer la contratación de este personal. Bien, en todo caso, si no tenga que decir nada maestra Gladys, podemos pasar a la maestra Marisol, quien también tiene levantadito la mano. Maestra Marisol. Buenas tardes, doctora Gladys, buenas tardes, doctor Rubén, queridos especialistas, queridos docentes, directores. Con respecto de repente un poquito ampliar con el tema del CEO con H, el Servicio Educativo Hospitalario que ya un poquito lo comentó, ¿no? Bueno, en nuestra provincia de Canas no hay ese servicio, ¿no? Pero sí a nivel de la región se está dando en 2 hospitales en la ciudad de Cusco y posiblemente también ya se esté dando aquí en la provincia de Canchi, ¿no? En el hospital, ¿no? El servicio educativo hospitalario, ¿no? Es un servicio itinerante que se brinda a los estudiantes pacientes, ¿no? Que están más de prácticamente 30 días, ¿no? Más de 30 días de repente hospitalizados o reciben un servicio ambulatorio. Y esto es para estudiantes de la educación básica, no solamente para estudiantes con discapacidad, sino para todos los estudiantes también de la educación básica, ¿no? Que están de repente por una enfermedad hospitalizados, y sería muy bueno que esto lo coordinemos, ¿no? Y creo que tenemos, ¿no? De repente en la provincia de Canas estudiantes que sufren una enfermedad, ¿no? Permanente, o de repente una enfermedad que, ¿no? les lleva muchos años estar hospitalizados, y estos de repente tener conocimiento los directores de que no podemos dejarlo, ¿no? Entonces ellos sí, para evitar, ¿no? la deserción escolar,
podemos contar con este servicio, ¿no? Mayor dato de repente podemos coordinar con la especialista de la GEREDU, la maestra Sofía, ¿no? Para poder coordinar y así poder atender pues, a nuestros estudiantes, ¿no? Que están hospitalizados o sufren una enfermedad, ¿no? Sí, también podría de repente un poquito, con respecto a los eventos, concursos que hay, ¿no? Cada año, me refiero específicamente a los Juegos Deportivos Escolares, ¿no? Bueno, nuestros estudiantes con discapacidad también, ¿no? También creo que en la norma de estos Juegos Deportivos, en la directiva sale, ¿no? Para estudiantes con discapacidad, hay categorías, ¿no? Les comento, ¿no? Incluso nuestros estudiantes, no solamente del CEBE, sino también de las escuelas inclusivas, ¿no? Para eso es muy importante, pues, que esos estudiantes que tienen una discapacidad, ¿no? Ya identificada o de repente por identificar, o por, ¿no? Mediante un certificado de discapacidad, ¿no? Sería muy importante contar, bueno, en el CEBE no tenemos psicóloga, pero sí los años anteriores hemos contado con, ¿no? Con el apoyo de los aliados en esto, de los psicólogos de cada institución educativa grandes, ¿no? Como por ejemplo el Colegio Fernando Tupac Amaru, Independencia, Jampatura, ¿no? Los directores, ¿no? Donde hay, ¿no? En estas escuelas o colegios, perdón, hay psicólogos, con ellos hemos hecho la evaluación psicológica y también con la coordinación con los docentes, ¿no? Docentes y directores de las escuelas donde hay un estudiante con discapacidad, ¿no? Bien saben, ¿no? Los directores que el año pasado se ha hecho la reactualización o de repente también la evaluación psicopedagógica por primera vez, ¿no? Y eso lo tiene que hacer ¿quién? Lo hace el docente, pero para eso, como decía el maestro Cosma Parguayo, ¿no? Tiene que haber una actualización, capacitación, ¿no? Para que estos docentes también puedan realizar, ¿no? Este informe psicopedagógico, ¿no? Pero para ello necesitamos un informe psicológico, informe médico, una entrevista a la familia, el informe pedagógico del docente, o sea, varios instrumentos, varios que nos van a servir para que este informe psicopedagógico pues sea lo más real posible y así podamos, ¿no? Apoyar o coadyuvar el trabajo pedagógico del estudiante con discapacidad, ¿no? Entonces, pasando o volviendo nuevamente a los juegos deportivos, sería interesante, ¿no? Que el especialista de la UGEL, los docentes de educación física, ¿no? También se consideren a estos estudiantes con discapacidad, ¿no? Les comento un caso nomás, ¿no? En el CEBE Don José de San Martín, ¿no? Bueno, como es un CEBE grande que está en la ciudad de Cusco, pues tiene dos profesores de educación física, ¿no? Y en el cual se coordina con los demás docentes o escuelas inclusivas donde hay estudiantes con discapacidad, y estos muchachos han llegado, han clasificado a nivel región y también a nivel nacional y han ido a competir a nivel internacional. ¿Y por qué no también en la provincia de Canas podemos contar con estos muchachos de repente que están incluidos en diferentes escuelas y tienen esa habilidad, ¿no? Del deporte, ¿no? Y puedan participar, ¿no? Sería bueno, por favor, de repente este año trabajemos, ¿no? En coordinación, busquemos aliados, ¿no? Docentes del CEBE Don José de San Martín en Cusco, con el especialista o de educación física, el docente o el especialista encargado de educación especial, todos ellos, y podamos hacer partícipes a nuestros estudiantes también con discapacidad, y por qué no llegar hasta la nacional, y es un sueño llegar a la internacional, ¿no? Y eso ha habido muchos logros para la región Cusco, con estos estudiantes, les comento, ¿no? Y con respecto también a las condiciones, ¿no? A la gestión, dice, ¿no? Condiciones operativas es uno de los ¿cómo les puedo decir? Es uno de los objetivos, de los 5 objetivos, ¿no? De gestión escolar, ¿no? Buscar, ¿no? Las condiciones operativas para que nuestros estudiantes en el mes de marzo
pues puedan asistir, ¿no? Al 100%, ¿no? O en su mayoría al CEBE. Bueno, como sabrán, el Centro de Educación Básica Especial Fray Martín de Porres está en la capital de la provincia, en Yanaoca, pero nosotros pues es la única institución y atendemos pues a toda la provincia y también el distrito de Mozoyacta, ¿no? Primeramente, se ha presentado muchas, bueno, desde el 2019, para poder crear, ¿no? En lugares estratégicos un CEBE. Es necesario porque nuestros estudiantes por la misma discapacidad, ¿no? La condición de discapacidad que tienen, no pueden trasladarse hasta la capital, ¿no? Pero necesitamos, ¿no? En Quehue, necesitamos de repente en el distrito de Tupac Amaru lugares estratégicos donde puedan, ¿no? Es más cerca, puedan asistir y recibir una educación presencial, ¿no? Pero a eso no nos quedamos mientras que se cree, no nos podemos estar cruzados de manos, ¿no? Tenemos que gestionar, ¿no? Crear las condiciones para que estos estudiantes reciban educación, ¿no? Entonces, es así que se ha hecho el convenio, como lo dijo el maestro Guido, ¿no? De que se hizo un convenio con Pampamarca y sería excelente que también este año, ¿no? Lo hagamos de repente a nivel de UGEL, ¿no? Como el año pasado solamente con un municipio, sino a nivel de UGEL, pero ya a los demás distritos, ¿no? Yanaoca, el distrito de Tupac Amaru, el distrito de Mozoyacta, ¿no? Lugares que están en la pista, ¿no? Cerca, donde pueda la movilidad de repente recogerlos y traerlos a la escuela, ¿no? Pero ya también estamos viendo de que no solamente bueno, nuestros estudiantes que están a pie de carretera puedan asistir, sino, bueno, trabajaremos también este año, ¿no? En un trabajo itinerante, ¿no? De repente ya no el alumno viene a la escuela, sino la escuela va al alumno, ¿no? A su domicilio. Vamos a presentar también un proyecto, vamos a ver, estaremos coordinando, ¿no, señora directora? Sí, maestra. Ver esta situación, ¿ya? Sí, bueno, sí, eso sería todo, muchas gracias. Le agradecemos mucho. Algunas precisiones que se están haciendo son importantes. Al finalizar la actividad del día de hoy vamos a dar las respuestas correspondientes, estamos anotando. Yo les pido acelerar un poco, en vista de que la parte más fundamental e importante de esta reunión son 73 maestros directores que estamos presentes el día de hoy, para ya llegar a acuerdos respecto al compromiso que debemos tener con esta propuesta que les estamos trayendo, maestros, ¿ya? Maestro Nildo, de repente, en forma precisa de lo que podamos aportar en este espacio. Adelante, maestro Nildo. Sí, muy buenos días. Doctora Gladys, directora de nuestra UGEL, doctor Rubén, a nuestros señores especialistas, colegas directores. En realidad tengo dos consultas muy precisas. Uno es con respecto a la reinserción y continuidad educativa. Me encuentro muy preocupado porque en la institución donde yo asumo como director hay 2 estudiantes que se han retirado en una situación de factor económico. Y en ese marco, nosotros como directores y ustedes también como autoridades educativas de nuestra provincia, deberíamos ya tomar acciones para que estos chicos que han abandonado puedan continuar dentro del sistema educativo. Y eso, si es que eso no se cumple, estaríamos incumpliendo con uno de los compromisos. Eso es una de mis preocupaciones. No sé si desde la UGEL ya se está emitiendo, planificando alguna directiva para que nosotros como directores podamos actuar. Si no tenemos ese documento o la directiva, ¿cómo podríamos actuar nosotros? En todo caso, esa es una solicitud, doctor Rubén, para que en el tiempo más breve posible se pueda, en todo caso, concretar esto. El otro tema es con respecto a la nivelación, consolidación de aprendizajes. Tenemos conocimiento que la UGEL ya ha hecho el lanzamiento de los voluntarios. También tenemos conocimiento que han tenido convenio con las diferentes municipalidades distritales. De eso estamos nosotros muy contentos porque están apoyando en la formación de nuestros estudiantes. Sin embargo, en el distrito de Quehue la participación solo es en el nivel primario y tenemos estudiantes del nivel secundario que están en promoción guiada.
las cuales necesitan, y una buena cantidad en la institución donde yo asumo en nivel secundario. De tal forma, le solicito, doctor Rubén, para que ustedes puedan tal vez destinar voluntarios a esta institución y yo pueda planificar con ellos el trabajo y fortalecer netamente las competencias que realmente deben desarrollar, ¿no? Donde no se ha logrado desarrollar. En todo caso, eso sería, doctor Rubén, la petición también. Gracias, gracias por la atención. Gracias, maestro Nildo. Rápidamente, la maestra Génesis, por favor. Maestra Génesis. Mientras la maestra Génesis... Ahí está. Adelante, maestra Génesis. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora directora, señor jefe de área de nuestra UGEL Canas. De igual manera, los especialistas y directores y directoras que están presentes en esta reunión. Bueno, mi participación va directamente en relación a las actividades que se deben de desarrollar en el presente año. Y quisiera pedir mediante, quizá a nivel de todas las maestras del nivel inicial, realizar estas actividades que, bueno, anteriormente se han dado a conocer respecto a juegos florales, municipios escolares, días de logro. En vista de que, bueno, quisiera partir también por esto. El año pasado hemos asistido a un evento que la UGEL realizó a fin de año y, bueno, se han dado una serie de estímulos a los estudiantes, ¿no? Que han podido lograr participar, estar en los primeros y segundos lugares, en algunas actividades o proyectos que bueno, habían realizado. Y bueno, esa era una preocupación a nivel de todas las maestras de iniciar, las que estuvimos ahí, de que solo se ha visto casi en todos estos proyectos que se han realizado estas actividades a nivel de primaria y secundaria, y más no así a nivel de inicial. Bueno, esto a nivel de docentes, ¿no? Sí, con los laboratorios pedagógicos, pero a nivel de niños no se ha podido observar. Entonces, pedir exclusivamente, ¿no? A las especialistas del nivel inicial y a usted, doctor Rubén, para que se puedan realizar este tipo de actividades en el nivel inicial. Por decir, los juegos florales no solamente puede ser para primaria y secundaria. Sería bueno realizar un festival de talentos, de poesía, danza, canto para nuestros niños. Ellos pueden hacer sus municipios escolares, lo pueden realizar de manera democrática, no solamente también es para estudiantes, ¿no? Como ya he mencionado, desde niños podemos motivar a que ellos democráticamente elijan a sus representantes. De igual forma, los juegos deportivos infantiles. Estas actividades hace años se han desarrollado en el nivel inicial y ahora ya no lo vemos. Bueno, eso es ya a nivel de cada laboratorio que, bueno, se está organizándose, pero sería bueno que a nivel exclusivamente del nivel inicial se desarrollen este tipo de actividades. Otras actividades, por decir eso, de Eureka, de ciencia y tecnología. Sabemos que en nuestras instituciones algo interno se debe desarrollar, pero ¿por qué no a nivel inicial desarrollar este tipo de proyectos? Porque ahí estamos también motivando, incentivando a que nuestros niños realicen proyectos de innovación, proyectos de investigación, ¿no? Entonces son actividades que yo pediría que mediante un plan quizá para iniciar, ¿no? este año 2023 tengamos estas actividades, cosa que también las maestras, las directoras podamos considerar en nuestro plan anual de trabajo todas estas actividades y tener ya fechas probables para que se puedan desarrollar, ¿no? este tipo de actividades, colegas especialistas. Y bueno, ahora muy interesante, por decir, la prueba regional, la evaluación regional que se desarrolló el año pasado en una prueba final. Yo pediría que quizás se desarrollen de manera, quizá 3 veces al año, una para conocer cómo están sus saberes de nuestros niños, y una de repente en julio y otra en diciembre, ¿no? Y eso también a nivel exclusivamente del nivel inicial. Entonces, estas actividades es muy importante porque
Queremos que nuestros niños también desarrollen, no solamente internamente a nivel de nuestra institución, porque las hacemos. Estos días de logro, estas actividades de ciencia y tecnología, las realizamos en nuestras instituciones, pero sería bueno hacerlos por redes, no sé, ya, pero organizarnos a nivel de UGEL, podemos llevarlos a Yanaoca, pero que nuestros niños también sean motivados como han sido motivados en el mes de diciembre a muchos estudiantes del nivel primaria y secundaria, y no así con el nivel inicial, un poco que nos hemos sentido relegados en esta parte, más que todo para que nuestros niños del nivel inicial participen. Esa es mi sugerencia y mi participación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestra Génesis. Totalmente de acuerdo con usted. Seguro que ya vamos a conversar al final. Profe Marce, rápidamente, por favor. Sí, bien, muy buenos días con todos de la sala, maestra, señora directora, maestro Rubén y todos de la sala. Mi participación es respecto a lo que ya vinieron participando mis colegas que me antecedieron. Cuánta razón tiene la maestra Jenny, ¿sí? También, ¿no? Respecto a la participación de los niños que se deben promover, ¿no? Para desarrollar sus habilidades diferentes, ¿no? En todas las instituciones a nivel de la UGEL Canas. Asimismo, quisiera corroborar respecto a lo que participó el maestro Reinaldo. Efectivamente, toda la UGEL Canas y región Cusco somos contexto EIB, y según la resolución ministerial 519 del 2018 Minedu, ya se hizo la ubicación de todas nuestras instituciones. Sin embargo, se encuentran todavía algunas incoherencias, por lo tanto yo pediría de que desde la UGEL y desde donde estemos no podamos hacer la actualización. Si bien es cierto, maestro Rubén, usted también tiene conocimiento que la caracterización sociolingüística se hace cada cierto tiempo. Y también quisiera pedir, ¿no? De que nuestro especialista de EIB nos pueda hacer un fortalecimiento a los directores y docentes para que podamos hacer también la caracterización psicolingüística. Y asimismo, finalmente, quisiera indicar de que los docentes estamos siendo evaluados cada cierto tiempo también, tanto en escritura y las habilidades de oral en quechua. Entonces, ¿dónde queda ello? Creo que también hay un presupuesto para todas las instituciones EIB, también la remuneración a docentes EIB. Entonces quisiera una actualización y dar una mirada, ¿no? ¿Qué instituciones están siendo atendidas debidamente y cuáles no? Entonces, y reitero, hay incoherencias también porque caso Tungazuca, nivel inicial, estamos en el escenario, en la forma de atención de revitalización lingüística. Y primaria y secundaria está en fortalecimiento. ¿No le parece que sería al revés? O sea, ahí a lo que veo, ¿no? Entonces, reitero, ¿no? Yo solamente quisiera una actualización en ese punto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Seguro que lo vamos a tomar en cuenta, maestra. Maestro Iván. Maestro Iván. Bien. Sí, maestro. Adelante, maestro Iván. Bien, primero agradecer por este espacio que me brinda. Seguidamente saludar a la señora directora y a ustedes, maestros, que están dirigiendo esta reunión. Saludar también a las señoras directoras y a los señores directores que están presentes en esta reunión, en esta sala. Sí, pues, justamente quería advertir lo siguiente. Primero, el marco normativo que tenemos las orientaciones para el año 2023 lo expresa bonito, es lindo, chévere, pero sin embargo, nunca se han fijado el tipo de contexto que se tiene en cada institución educativa. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y de repente quizás hay muchos casos igual que yo. Yo soy director designado con sección a cargo. ¿Cuál todavía voy a hacer la labor, digamos, de hacer como director o como docente? Eso creo que hay que tomar en cuenta mucho en muchos aspectos de cómo se debe trabajar, ¿no? Entonces yo pienso que a pesar de que se hace el esfuerzo
necesario, pero siempre va a escapar algunas actividades o algo que no dentro de la labor del trabajo. Otro, la institución educativa, la 56113 de Cancayo, tiene un grupo de docentes, la que se llama multigrados unidocentes. En esa hay una actividad también donde en los juegos deportivos escolares, muy particularmente se organiza, y usted conoce, maestro, desde el año pasado, ¿no? Entonces creo que esa situación también hay que considerarlo en esa situación. ¿Para qué? Para que pueda preverse la situación de los juegos escolares de los estudiantes de multigrados y unidocentes. Ahora, por un lado, yo pienso que cierto es que en algunas actividades, creo que a nivel de la UGEL ya debemos programarlo y en función a esa programación se debe ir trabajando ya. ¿Para qué? Para que haya inclusión en todos los aspectos, tanto académicos y deportivos o de los juegos florales. Entonces, cosa que así vamos a tener, digamos, un margen ya listo para poder expresar, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que esa situación debe mejorar y también, no, nuevamente repito, de que en mi caso al menos, o en varios casos quizás también, se puedan hacer una liberación de dirección para trabajar muy fortalecidamente y tener, digamos, mejores logros que se tienen. Nada más, muchas gracias, buen día. Bien, muchas gracias, maestro. Les pido, por favor, seguro que vamos a ir respondiendo y vamos a dar mayor participación al finalizar la exposición sobre el proyecto que les estamos trayendo, maestros. Mil disculpas a los maestros que están levantando ya la manito posteriormente, pero van a tener el acceso correspondiente al finalizar la exposición. Yo creo que es interesante las preocupaciones que nos alcanzan. ¿Y por qué estamos tratando de cambiar esta... Hola, no se le escucha. Aló. ¿Me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor. Un poquito fuerte, más, doctor Rubén. sí se escucha. Bien. Vamos a entonces compartir con ustedes el por qué nosotros planteamos este proyecto Hatun Umali, ¿no? Es un líder grande, ¿no? El líder que dirige, conduce los destinos, pues, de la educación en nuestras instituciones educativas. Yo quería partir por algunas partecitas que he cogido de una fundamentación que me pareció interesante. Cuando hablamos de cambios, lamentablemente nos ubicamos en un contexto global. ¿Por qué digo lamentable? Porque se avanza rápidamente y hay cosas que a veces tenemos que verlo en esa perspectiva. Yo me acuerdo, ¿no? En mis tiempos, cuando yo recibí educación en mi institución educativa, todavía se tenía una concepción de la educación distinta, diferente, y hasta donde yo había ingresado a trabajar como maestro, tenía ese concepto, ¿no? Y lo mantenía. ¿Por qué? Porque decía, pues, que es la única forma de cambiar la realidad, sobre todo en ámbitos como el nuestro, donde de repente la preocupación del papá no es la adecuada que se debe tener. Entonces, esa parte rutinaria que yo lo he trasladado a mi práctica y luego he continuado con ese trabajo, no me daba cuenta que debía cambiar. Entonces, ahora estamos observando de que en este mundo moderno, donde las cosas van fluyendo rápidamente, en esta era del conocimiento, ¿no? Donde rápidamente se crean cambios de reingeniería, ¿no? En las organizaciones tradicionales, nos debemos ubicar nosotros los directores. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas y vamos a seguir arrastrando las oportunidades que deben tener nuestros estudiantes. Ya hablamos acá, yo le escuchaba al maestro que planteaba, ¿no? Deben ponerse a pensar en nuestros contextos, totalmente de acuerdo. Pero también nosotros como maestros tenemos que ponernos a pensar en nuestro estudiante, porque ese estudiante tiene que tener las mejores oportunidades, más allá de los esfuerzos que nosotros debemos hacer. Ahí estamos comprometidos nosotros, porque nos han dado la posibilidad de ingresar a un trabajo e ir a una institución educativa con todos esos retos, ¿no? Si yo me pongo a pensar en mí, en la situación difícil, quien va a fracasar, quien va a tener problemas a posteriori va a ser nuestro estudiante. Y ahí yo hablo del liderazgo del director. ¿Cuándo vamos a cambiar las cosas? Cuando realmente se asuma un liderazgo. Y ese liderazgo, voy a la última parte de estos párrafos que he recogido, es teniendo a nuestros maestros proactivos. También a veces es difícil, ¿no? El director es contraentusiasta, comprometido, él quiere cambiar la realidad, pero a veces encontramos maestros que no nos dan el soporte.
Entonces, para eso, el director tiene que estar preparado cómo hacer de que estos maestros lleguen a ser, de repente, asumir una cierta actitud y sobre todo un cierto compromiso de cambiar esta realidad. Por eso hablamos de un ser líder pedagógico, ¿no? ¿Cuándo es un líder pedagógico? Cuando conoce, porque a veces podemos tener el entusiasmo, podemos tener los compromisos, pero si no conocemos, no vemos el contexto donde estamos realizando, no conocemos nuestro currículo nacional, no conocemos qué debe hacer el maestro, estamos hablando en vacío. Puedo tener todo el entusiasmo, me acuerdo bien que queríamos a un director mucho porque nos daba 1 hora para jugar fútbol. Ese era el mejor director para mí, pero ¿estamos de acuerdo con eso? Yo creo que la oportunidad que debe tener nuestro estudiante es otra. Los espacios que debemos brindarles a ellos son otros. Claro que la parte que corresponde a la socialización, a interactuar, tiene que existir. Por eso es fundamental conocer que un líder pedagógico tiene que conocer, tiene que comunicar, tiene que convencer, tiene que construir sentidos y proponer un destino común. Porque cuando hablamos de destino común estamos hablando de la institución. No estamos hablando solo de 1 o 2 personas quienes se van a beneficiar. Estamos hablando de todo un conjunto, de una comunidad que deben participar en este proceso. Y al final, quien logra ganar en todo esto es nuestros estudiantes. Quería partir por esto yo, compañeros, y llegar al diagnóstico, sobre todo partiendo de los docentes. A veces cuando nosotros hacemos los acompañamientos y recogemos información, o viene un monitoreo regional, nos sentimos apabullados de repente o molestos porque está viniendo la gerencia regional a poder molestarnos, a ingresar a nuestras escuelas, pero creo que es interesante porque se recoge información, colegas. Esa información me tiene que llevar a reflexionar a mí, me tiene que decir, miren, han venido a mi escuela y han recogido esta información y tengo problemas en estos temas. Miren, imagínense esto en planificación curricular. Si ustedes ven el cuadrito, esto es recogido del año pasado, no solamente en Canas, esto es a nivel regional. Esta es una conclusión a nivel regional, pero que yo lo tomo porque me ayuda a ver cómo estamos realmente a nivel regional. Miren, 15% de docentes elaboran su propia programación curricular, solo 15% del 100% a nivel regional. Un 70% copia. Es lo que hacemos muchos, ¿no? Compramos las programaciones curriculares realizadas o hechas y eso lo utilizo. Y 15% es lo preocupante, ¿eh? Y es buena cantidad. No cuenta con programación curricular, demostrado en el acompañamiento regional. Eso es una preocupación. Y nosotros como directores sí tenemos que ver eso, porque si no diagnosticamos de esa forma con colegas maestros, como directores, vamos a seguir en la misma rutina, vamos a seguir en el mismo problema. No es necesario sancionar, es necesario involucrar, comprometer, reflexionar para que esto no sea así. Y miremos ahora en el tema de evaluación formativa, que es la dificultad grande. Hasta ahora, yo lo digo sinceramente, tengo dificultades para realizar una adecuada evaluación formativa. Y ustedes ven el resultado acá. Y es alentador porque digo, muchos de nosotros sí estamos utilizando las evidencias, 70%. ¿Ya? Un 10% utiliza instrumentos de evaluación, pero 20% no evalúa. 20% no evalúa. ¿No? Lo que está sucediendo ahorita en los resultados, para no llevar a nuestros niños a la promoción guiada, todos hemos aprobado a nuestros estudiantes. Los estamos engañando ¿a quién? Entonces, ahí sí tenemos dificultades, nuestros estudiantes están siendo engañados, porque no hemos llegado al estándar y por lo tanto ese niño debe ir a promoción guiada y necesita reforzarse. Pero sin embargo, todos han pasado de grado. Sin ni ir a promoción guiada, hay un problema en evaluación formativa. Y lo tenemos todos, compañeros. En la UGEL estamos reflexionando sobre ese tema y creo que debemos hacer algo. Y vamos ahora a los estudiantes. Miren, en Canas, rápidamente, vamos a coger solo de comunicación esto a nivel general. A nivel general, en Canas, de 233 niños evaluados en el jardín, acá es alentador, ¿no? Acá me parece interesante el resultado. Miren, si vamos al resultado final, al logrado, tenemos 73%
que han logrado en el jardín. Miren, se supone si han logrado en el jardín, estos niños deben ir al nivel primario preparados. Yo entendería, ahorita vamos a ver los resultados de primer grado, que esos niños deberían mantenerse pues en ese 73% en primer grado. ¿Qué está pasando en todo caso? Ver el resultado, decimos, no, yo veo el resultado, digo, en inicial los han preparado y han llegado a primaria, ¿qué los han hecho? Han bajado. Ahí hay un problema. Por eso yo creo que es interesante ver resultados, porque a partir de resultados reales yo tengo que decir y reflexionar qué hago, ¿no? Miren cómo estamos en inicial, y esto es en comprensión lectora. En matemática también estamos bien. Matemáticas 78% han logrado, 78%. Si hablamos de inicios, solo tenemos 12% que están en inicio, y en proceso 8%. Pero la mayor cantidad han logrado. Eso es alentador, ¿no? Ver que en inicial están haciendo un trabajo, entiendo yo, bueno, porque estos son los resultados que tenemos, y ellos deben llegar al nivel primario a continuar. Por eso estamos articulados, ¿no? A continuar el proceso. Vamos a seguir observando solo del nivel primario, vamos a ver a nivel general. Esto es a nivel general, en las dos áreas, ¿no? Vemos cómo están los resultados. A pesar de nosotros ubicarnos, creo, en una sexta posición, tenemos 9% solamente de logro, ¿no? 35% en proceso, tenemos 54% en inicio y 6% no respondieron. Esto es a nivel general. Si yo les muestro por grados, ahí estamos un poco mal, ¿no? En primer grado hemos bajado al último lugar, en segundo grado, y así vamos avanzando. Pero para analizar esto necesitamos un poco más de tiempo. Seguro que les vamos a convocar, les vamos a enviar esta data para que ustedes lo reflexionen, lo conversen, pero les muestro esto porque nosotros, junto con la directora que tiene el entusiasmo y el deseo de cambiar la realidad educativa en Canas, plantea una alternativa, porque para mí fundamental es el trabajo del director. Imagínense un director que no maneje adecuadamente todos los procesos que se van a llevar adelante de gestión en la institución, tanto de gestión institucional y pedagógica sobre todo, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. En algún momento yo escuchaba, ¿no?, en otra UGEL, a los especialistas decir, yo trabajo con el director nada más, no debo trabajar con docentes. El director es el responsable de poder conducir su institución, capacitar, acompañar a su maestro en todos los procesos. Pero no se da así, maestros. Siempre los especialistas están contribuyendo, acompañando a los maestros en todos estos procesos cuando deberíamos ser los directores. Lo digo así, compañeros, porque creo que de alguna otra forma tenemos que empatar ambas partes, o sea, tanto ustedes como también la UGEL, para que juntos construyamos y nos preparemos. El objetivo es prepararnos. Yo entiendo eso, o sea, si nos preparamos bien, vamos a afrontar la problemática que se nos está presentando conjuntamente. Ustedes ven los resultados, lo voy a avanzar, esto es de primaria, si ustedes ven de comunicación hasta sexto grado, iguales en matemática, esto también es de primaria, vemos los resultados. Claro que vemos así los resultados y ustedes se dan cuenta que a nivel regional no es tan alentador que digamos, tenemos problemas, serios problemas, sobre todo en matemática hay muchos problemas y también en comunicación, y también ahora vamos a secundaria, ¿no? En secundaria, si ustedes ven los resultados, vamos a ver solo de uno, en primer año de media, Canas de 283 estudiantes, logrado en Canas, logrado solo 6%. Imagínense, en comunicación 6%. ¿Cómo hayan ido esos niños de primaria a secundaria? Y en matemáticas tenemos 3%. 3% de logrado, colegas, 3%. Es preocupante, ¿no? Sé que estamos saliendo de una situación complicada, problemática, de la pandemia, donde, bueno, prácticamente se ha perdido, yo lo puedo decir así, 2 años. Hemos perdido. Pero sin embargo, ahí está nuestro trabajo de poder hacer algo. Por eso es que nosotros venimos el día de hoy con esta propuesta, ¿no? Lanzar este proyecto que a mi entender es interesante porque permite generar una escuela, o sea, yo también insisto en decirlo así, ¿no? Una escuela de directores
que durante el año nos sentamos, por lo menos un día a la semana, como vamos a ver las estrategias, a reflexionar media hora o una horita nada más, para poder conversar sobre lo que está en la coyuntura educativa. Puede ser una norma, puede ser un aspecto evaluativo, puede ser un aspecto pedagógico que nos permita a nosotros seguir avanzando. Miren, el objetivo general, ¿qué es? Fortalecer las competencias de los directivos de las instituciones educativas. Si nosotros hacemos esto, compañeros, nos exigen a la UGEL a estar actualizados, preparados, inmediatamente actuar junto con ustedes en la preparación que vayan a tener para que sus escuelas avancen. Entonces, esa parte yo les pido con colegas reflexionar. Hoy día me hubiese gustado tener a los 120 tantos directores que tenemos acá en la UGEL Canas presentes, ¿no? Pero está buena cantidad. A mí me alegra mucho. Debería ser obligatorio porque estamos trabajando. Sé que estamos en una coyuntura difícil, por eso lo estamos haciendo virtual, porque necesitamos avanzar junto con ustedes. Si no lo hacemos en esa perspectiva, colegas, vamos a seguir manejando el aspecto muy rutinariamente, tal vez lo que veníamos haciendo antes, como siempre, de repente desarrollando algunas actividades que no nos va a ayudar a cambiar esta realidad. Entonces, esto va a ser una escuela de directores, por eso lo hemos denominado Hatun Umayi, ¿no? Gran sabedor, gran conocedor, gran líder. Yo creo que eso nos tiene que permitir cambiar esta realidad, como ven en los objetivos específicos del proyecto, ¿no? Promover el desarrollo de competencias directivas para una gestión escolar pertinente de una institución educativa a través de una asistencia técnica continua. Cuando hablamos de pertinencia, hablamos de contexto inmediatamente. Vemos lo que muchos directores el día de hoy han planteado, el profesor Reinaldo dice claramente, ¿no? ¿Por qué no da resultados lo de la EIB? No es porque de repente el planteamiento está mal, porque no ha habido formación. Yo le echo la culpa a la formación, o sea, el gobierno lanza cosas porque la EIB está normado, adecuado, ampulosamente, con mucho marco normativo, pero ¿dónde hemos fracasado? Hemos fracasado en la formación. No se ha dado una formación adecuada para los maestros, porque si tú revisas éxitos de maestros EIB, los éxitos se ven. En Sicuani nomás vemos a una maestra que logra que sus estudiantes en segundo grado lea perfectamente en quechua y lea perfectamente en castellano. Perfectamente estoy hablando. Entonces, de eso se trata la EIB, pero nosotros no lo hemos hecho en esa perspectiva, no he hecho la culpa a nosotros, sino al enfoque porque no se ha trabajado adecuadamente la formación. ¿Necesitamos trabajar en eso? Sí, necesitamos trabajar en eso. Entonces, ahí deberíamos de repente impulsar de mejor forma. Por eso los objetivos que planteamos están relacionados a eso, ¿no? Vamos a ir a ver inmediatamente las estrategias. Las estrategias que nosotros planteamos es reunirnos un día semanal. Estoy planteando solo ahora, porque estamos reunidos a la semana una vez, como un viernes del director, ¿ya? Para poder hablar de estos temas. Nos exigen a nosotros, también les exigimos, pero estamos preparados, ¿ya? Desarrollar conferencias, tanto presenciales y virtuales, eso también está dado. Si puede ser presencial, lo vamos a hacer presencial. Si puede ser virtual, lo hacemos virtual, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos conferencias virtuales, ¿qué vamos a usar? La plataforma Zoom, ¿no? Plataforma Zoom que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar y dinamizar mejor este aspecto, que ya tenemos experiencia, ¿no? Y también para estimular todo este proceso que es fundamental, y la doctora Gladys está preocupada de eso, es estimular. ¿Cómo estimulamos? Porque tiene que haber reconocimiento. Si un director se ha esforzado, ha trabajado, se ha involucrado, a pesar de que estamos obligados a hacerlo, hay que estimular. Y va a haber estímulos, compañeros. A fin de año va a haber estímulos. Y uno de esos estímulos es el reconocimiento y la acreditación del trabajo que vamos a hacer. Le buscaremos la denominación y haremos un convenio nuevamente con la Escuela Superior Tupac Amaru de Quito para brindarles tal vez una especialización o un diplomado. Entonces, si me ayudan, compañeros, en los audios, por favor. En todo caso, ahí tenemos la oportunidad, compañeros, también de ser estimulados. Yo creo que es justo recibir un estímulo a fin de año respecto a este tema.
esta escuela de directores creo que va a tener los resultados que se deben tener. Ahorita estamos lanzando la propuesta. Esperamos tener el respaldo de los directores porque creo que es interesante. Entendemos que sí va a haber espacios que tenemos que utilizar de nosotros, pero creo que nos va a servir a podernos actualizar también. Es una forma de que nos actualicemos ahora que la meritocracia funciona rápidamente, las evaluaciones de ascenso y otras se dan en función a todo este marco. Creo que es una forma de prepararnos también, pero no pensando en eso, ¿no? Sino pensando en los resultados que queremos tener en nuestras instituciones educativas. Eso es el Hatun Umayik. Les lanzamos a ustedes, colegas maestros. Espero que de alguna otra forma lo que les he mostrado en este diagnóstico nos haga ver de que sí es necesario hacerlo, ¿no? Entiendo también que puede haber discrepancia en algunos directores, pero no creo que sean todos. Si somos pocos que tenemos discrepancia, nos tenemos que alinear con la mayoría, ¿no? Para poder sacar adelante este proceso que creo que es ya parte de nuestro trabajo. Acá ya no tiene que haber de que yo no puedo, yo no quiero asistir porque es la obligación de tener los resultados que tendrían que entrar ya en nuestros monitoreos y acompañamientos que realizamos. Eso sería, queridos directores. Ahora sí podemos conversar un poco más. Creo que eso es lo que queríamos alcanzarles para de tal manera ver con mejores ojos de repente lo que se pueda tener o el aporte de ustedes, ¿no? El aporte de ustedes respecto a esto que les estamos compartiendo, respecto a esta escuela de directores que es una, creo, oportunidad ahora que tenemos de poder sacar adelante. De repente, algún aporte de ustedes, queridos maestros, quienes están en sala, espero que lo acojan en una perspectiva interesante, porque siempre nosotros hemos escuchado de parte de los directores, ¿no? ¿Qué hace la UGEL? Ahora también hemos escuchado, ¿no? En los aportes que dan los directores, ¿cuál es el aporte de la UGEL respecto a este tema? Está levantando la manito el profesor Blas, a quien le doy la posta. Profesor Blas, adelante. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, también dar la bienvenida a nuestras nuevas autoridades educativas, que tienen también en manos el reto de revertir esta situación en cuanto a logros de aprendizaje, y solo se va a lograr con el trabajo de cada uno de nosotros. Doctor Rubén, yo quería alcanzar la sugerencia, también ser un poco más ambiciosos tal vez de que podamos hacer un convenio tal vez no solo con el instituto, tal vez con la universidad también, ¿eh? Tenemos incluso una sede universitaria aquí de la UNSAG, con los cuales también se puede hacer tal vez un convenio, ya que en este tema de las evaluaciones, de la meritocracia, por ejemplo, en la trayectoria profesional, los rubros que se consideran, por ejemplo, también hay una segunda especialización o diplomados y están determinados ya en algunos aspectos. Por ejemplo, se considera puntuación para una segunda especialización siempre en cuando la nomenclatura sea en formación o en acompañamiento pedagógico. Entonces, esta escuela de directores también podría tener esa nomenclatura, doctor Rubén. Solo alcanzar esa sugerencia. Y también yo quería participar con dos pedidos también, futuras asistencias técnicas que se va a dar de parte de la UGEL, que siempre se tome en cuenta, por ejemplo, para nuestros compañeros del primer ciclo, me refiero a los coordinadores del nivel inicial, que se tome en cuenta también para un espacio de asistencia técnica, ya que en algunos otros aspectos anteriores no se ha tenido esa diferencia, ¿eh? También igualmente para los colegas maestros del nivel o para el EBE, Educación Especial también, lo propio, requerir también con maestros especialistas en estas áreas para que también puedan ayudarlos a los colegas. Muchas gracias, doctor Rubén, muchas gracias. Gracias, maestro Blas, muchas gracias. Maestra Rebeca, por favor, antes todavía estaba levantando la mano, no le dimos acceso. Adelante, maestra Rebeca. Bien, doctora Gladys, muy buenas tardes, doctor Rubén, señores especialistas y también a todos los directivos que están en la sala, muy buenas tardes. De primera intención, felicitarle al equipo de la UGEL por estar organizando este tipo de evento, ¿no? Esperamos que esto continúe y tengamos que salir con logros significativos, doctor Rubén. Mi pedido es respecto, uno,
de que tal vez de darle a conocer a la doctora Gladys de que tenemos organizado las instituciones educativas unidocentes y multigrados reconocidos con una RD, y por lo tanto nosotros los maestros de estas instituciones educativas necesitamos tal vez ser incorporados en este proyecto, ¿no, doctor Rubén? Aclarándoles de que hasta la fecha en nuestra UGEL no hemos tenido una respuesta por parte de nuestros especialistas del buen manejo de una planificación curricular para aulas unidocentes, ¿no? Y carecemos bastante y hemos tratado de resolver a nuestras posibilidades, doctor Rubén. Y esperando que este año tengamos esa respuesta, cómo hacer una planificación para aulas unidocentes y multigrados. Y también, no sé si quisiera lanzar como propuesta, estoy escuchándole en su exposición, doctor Rubén, de que qué está pasando con nivel inicial, tiene logros significativos y cuando llegan a primer grado hemos retrocedido, ¿no? Quisiera saber qué fenómeno está ocurriendo en eso. Y por ello yo solicito que tal vez que haya un diálogo, unos encuentros pedagógicos entre el nivel inicial y docentes de primer grado, cosa que nosotros podamos saber qué trabajan las maestras de inicial y nosotros qué debemos de continuar viendo nuestros estándares también, doctor Rubén, ¿no? De igual forma también debe haber ese diálogo entre los profesores de la secundaria con los maestros de sexto grado, porque a veces los maestros de sexto grado, perdón, de la secundaria también dicen que los estudiantes no saben leer. Entonces sería bueno hacer ese tipo de diálogos, de encuentros pedagógicos entre el nivel primario y secundario también, doctor Rubén. No, entonces, eso es mis dos pedidos y muchísimas gracias por escucharme y también darles la bienvenida a la doctora Gladys. Gracias, doctor Rubén. Le agradezco mucho, maestra Rebeca. Bueno, hemos tenido participación. No sé si la maestra Génesis nuevamente ha levantado la manito, quiera participar, o ya su participación anterior estaba de repente con la manita levantada. Maestra Génesis, ¿quería participar nuevamente? Ya, me parece que no. Maestro Reinaldo, adelante. No, sí, maestra Génesis, adelante. No, doctor Rubén, gracias. Ya, gracias a usted. Maestro Reinaldo, adelante, por favor. Maestro Reinaldo. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Sí, creo que esta es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestras competencias en esto de liderazgo pedagógico, ¿no? Solo para comentarle, a veces exigimos a nuestros colegas, pero no sabemos tras de eso qué cosa hay, cuáles son esas necesidades también de formación de nuestros colegas. Así como hablamos de evaluación formativa en los niños, hay que detectar las necesidades, las fortalezas. También eso tiene también el maestro. A veces creo que suponemos, digo yo, supongo, de que si han estudiado en un instituto, en una universidad, han debido venir con todas las habilidades básicas, digamos, para que puedan enfrentarse, pero sin embargo, cuando uno hace el monitoreo se da cuenta de que hay bastantes también necesidades de formación de los maestros. Entonces, creo que por un lado también parte de poder entender y cómo podernos ayudarnos. Entonces, creo que este espacio también es lo propio, ¿no? A nivel de directivos, muchos sin, digamos, sin haber tenido un conocimiento en la administración, nada por ello, hemos venido asumiendo este rol, ¿no? Y en el camino nos damos cuenta que efectivamente hay muchas cosas que ir implementando, mejorando. Entonces, yo creo que este proyecto, Hatun Umalik, me parece muy interesante. Yo creo que es importante ya poder, ¿qué digo yo? De poder intercambiar experiencias, de poder cuestionar algunos aspectos, así como los resultados que él ha ido mostrando efectivamente, y qué podemos plantear frente a esa situación, ¿no? Y cómo poder involucrar también esto a nivel de la institución educativa, ¿no? Y me refiero a esto a los docentes y también padres de familia y las autoridades de nuestro distrito, de nuestra comunidad, porque creo que es importante dar una mirada a esto de una forma integral, ¿no? Entonces yo creo que con eso vamos a dar un paso, dos pasos a medida de las condiciones que se estén dándose. Creo que eso va a depender mucho de cada uno de nosotros, porque a veces el sistema nos ha enseñado un poco de que hay que esperar que venga, y creo que no es de eso, sino que también es importante
proponer también nosotros desde el lugar donde estemos, ¿no? Y una cosa muy interesante lo dijiste, doctor, en relación, a veces viene pues del Ministerio de Educación, ¿qué te digo yo? Reglamentados, acciones que debemos seguir, pero sin embargo, creo que también es importante romper algunos esquemas, ¿no? Yo creo a nivel de redes educativas, por ejemplo, lo que se ha hecho el año pasado y creo que eso también se hizo con Jica, no recuerdo bien, eso de las aulas abiertas, ¿no? De que el maestro tenga la oportunidad de dar su sesión y mostrar a sus colegas y sus colegas observar sus fortalezas y también sus debilidades. Y qué mejor si ahí participa un especialista o especialistas de la UGEL y poder ver y decir, mira, el maestro tiene esta necesidad y por lo tanto hay que apoyarle, hay que hacer esas reuniones, esas guías, esos talleres. Yo creo que tenemos que ir en este camino porque solos o esperando, creo que no avanzamos nada. Entonces, me parece un buen punto de partida de poder iniciar este proyecto que usted está lanzando. Creo que nos va a ayudar bastante en fortalecer nuestras competencias como líderes pedagógicos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, maestro Reinaldo. Ahora sí, le vamos a dar paso a nuestra directora, que está también deseosa de participar y dar su opinión respecto a todo lo que ustedes han manifestado. Adelante, maestra Gladys. Sí, quiero partir agradeciendo de verdad la participación de todos los directores y directoras, porque eso sí me da un mensaje claro de los 68 que a la fecha, a la hora estamos, que hay una preocupación, que hay demandas, que hay necesidades. De verdad, desde ya agradecerles a estos directivos que se han conectado y en el marco del respeto, en el marco de los derechos de los estudiantes, de nuestros propios derechos, sí tenemos que ir analizando y reflexionando sobre nuestro rol de cada uno de nosotros, desde el rol de un director de UGEL, el rol de un jefe del área de gestión pedagógica, el rol del especialista, el rol de los directivos, de los docentes, todos los que estamos involucrados en la comunidad educativa. Creo que tenemos que ir reflexionando de cuánto estamos dando y qué más tenemos que dar. Sé que tenemos dificultades que vamos a encontrar en todo el camino, queridos directivos, pero ahí va a surgir el liderazgo de cómo yo hago para poder de repente avanzar un poco. Sé que no vamos a solucionar los problemas educativos, ir avanzando, ir construyendo esta educación que llama Mejores Destinos por el bien de nuestros estudiantes. El centro de todo este sistema educativo es pues nuestros estudiantes. Nosotros somos un medio para llegar a ellos. En todo caso, desde todos los puntos y la coyuntura también nos ha traído a esto, que tenemos que hacer otro tipo de seres humanos, otro tipo de formación integral a estos estudiantes que tanto necesitan de nosotros. Y mucho más, a veces se educa más con el ejemplo. ¿Qué hace mi director? ¿Qué hace mi docente? Para ir construyendo a ese ser de forma integral, con valores, principios, derechos y deberes, como un sujeto de la sociedad que lo va a caracterizar. He estado apuntándome todos los pedidos y demandas, queridos directores, por eso creo que hoy estamos lanzando este proyecto tan bonito, Hatun Umali, que seguramente va a concluir en un reconocimiento de un diplomado o una especialización, y también otro tipo de reconocimiento que tenemos que darle de parte de una resolución gerencial que sí va a valer también para ustedes, porque sí necesitamos líderes comprometidos, líderes que haya coherencia en su discurso y en su práctica. Lo veremos en la institución educativa, cómo van a ir implementando. Sé que hay necesidades, ya lo ha comentado el director Jaime, el director Reinaldo, todos los directores lo han ido comentando. Sí, pues tenemos ciertas dificultades, inclusive como UGEL. Iremos construyendo y tendremos espacios para ir conversando, no solo en la parte administrativa, tampoco la parte pedagógica, sino tiene que ir complementando, porque tenemos que lograr el cambio de actitud de este líder pedagógico, que piense de forma proactiva, que piense con sentimiento de corazón, porque para ser maestros y líderes a nadie se les ha jalado a la fuerza para poner en el lugar que les corresponde. Creo que cada uno hemos asumido ciertos compromisos con esta sociedad
para ir construyendo. Desde ya, queridos directores, este espacio va a servir para eso. Les decía también al equipo de especialistas que nos hemos reunido en estos días largo y tendido, que no solo va a ser este proyecto del Hatun Umayik, sino cada especialista va a ir presentando todo un proyecto. Por ejemplo, la demanda de lo que tenemos que trabajar y fortalecer las competencias en el enfoque de educación intercultural bilingüe. También el maestro Daniel va a presentar su proyecto de cómo va a ir acompañando este proceso de ir también recaracterizando o viendo o actualizando la caracterización de las instituciones educativas y de cómo este maestro que tiene el contexto va a hacer en el inicio de la lectura y escritura a estos niños en su lengua materna. Estamos hablando de un problema que se ha ido arrastrando no solo en el ámbito de la provincia de Cana, sino en diferentes ámbitos. La región Cusco es pues en un 70% educación intercultural bilingüe, y más en ese contexto de la UGEL Canas, que tiene una mayoría de instituciones educativas de fortalecimiento y de revitalización. Hemos hablado también de la promoción de la lectura, hemos hablado también de la formación emocional, que sí es necesario, porque sí, el ser humano es integral y estamos constituidos también de la parte emotiva. Para eso nosotros tenemos que ir construyendo, seguramente vamos a ir ya esperando la norma para poder complementar con todos los equipos para las instituciones de jornada escolar completa. Es más, vamos a formar un proyecto de un equipo itinerante de psicólogos donde no hay psicólogos en una institución puedan hacerse presente en estas instituciones para ir trabajando este tema, porque sí es importante el soporte y contención emocional para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos ya plan A, B, plan A, las instituciones de jornada escolar completa que va a tener su psicólogo, y las instituciones regulares que no tienen, inclusive los de primaria, ahí vamos a armar el equipo itinerante de psicólogos. También hablo del servicio hospitalario que se está dando desde el 2017, sí, recuerdo cuando fui a Lima, cuando lanzaron este proyecto, es necesario e importante. Los concursos, los juegos deportivos para estos niños, que sí hay que involucrarlos también para que puedan participar. También ha habido un pedido de reinserción y continuidad educativa, y también sobre las zonas de aprendizaje, sobre aquellos estudiantes que tienen que tener la complementación de promoción guiada. Creo que hemos empezado con el nivel inicial y primaria, sí nos toca ir construyendo esto, hablando con las autoridades locales que ya nos hemos reunido, han ido mencionando que sí van a hacer a partir de, en este año van a ir implementando exclusivamente para el nivel secundario, con profesores que les genera, ahorita están en propuesta de proyectos, lo cual vamos a tener nosotros el martes 5 también, con las autoridades locales y el equipo directivo de los municipios, para ir planteando cómo sumamos, cómo unimos ideas pedagógicas, líneas educativas para poder trabajar entre los gobiernos locales y la UGEL también. En ese entender, queridos directores, va a haber muchos espacios de diálogo. Yo quiero concluir agradeciendo a todo el equipo de gestión pedagógica que está muy comprometido, los veo ilusionados, seguramente a los directores también. Me hubiera gustado que estén el 100% de directivos unidos acá para poder ir conversando y puedan mencionar vuestras demandas y necesidades. Agradecer ya de corazón a todos los directivos, que claro está, si hay un directivo comprometido, hay docentes comprometidos también en la institución educativa, y seguramente que estos resultados se van a evidenciar en los logros de aprendizajes de nuestros estudiantes, que es nuestro mejor anhelo, que para el año 2023 ya va a haber una evaluación censal de directivos. Esa cámara, por favor. Esa cámara, por favor. ¿Quién está controlando? Quiero concluir. Está apagado, doctora, su audio. Doctora, Creo que me han cerrado. Quiero agradecer, muchas gracias a todo el equipo de especialistas, a jefe de gestión pedagógica,
y a los directivos también que han estado conectados esta mañana largo y tendido, pero fue bueno, porque vamos a llamar a una segunda reunión para nosotros socializar nuestro plan como UGEL en el tema educativo, ya también qué pretendemos hacer desde los diferentes niveles, desde los diferentes concursos para este año, porque sí adelantando nuestras ideas, creo que vamos a ir un poco empatando también con vuestros planes de trabajo anuales dentro de la institución. Se van a reactivar los concursos didácticos, los concursos de matemática, producción de textos, etcétera, para todos los niveles educativos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra Gladys. Muchas gracias a los especialistas de mi parte, agradecerles. La dinámica va a ser esa, compañeros, todos vamos a estar involucrados, vamos a participar y agradecerle a los señores directores, sobre todo por su compromiso y el haber estado presentes el día de hoy. Hemos escuchado la participación de 1 o 2 directores que están de acuerdo con esta propuesta. Vamos a continuar con la implementación. Fijaremos los días viernes en todo caso para reunirnos. Tiene que ser en la tardecita, a las 5 de la tarde. Podría ser en estos días virtual, todo virtual, para poder trabajar de repente aspectos relacionados, sobre todo algunas normas que están saliendo inmediatamente, para poderlos analizar y poder ya reflexionar y tener listo todo lo que se va a hacer el año 2023. En todo caso, colegas, les agradezco mucho. No sé si con eso terminamos. Ahora sí, creo que agradeciéndoles ahí un registro de asistencia, por favor, registren su asistencia, porque esta es la primera reunión de lanzamiento que se hace pues de este proyecto Hatun Umayi. Así es que, compañeros, ahora sí vamos a ser exigentes. He estado viendo en el chat un comentario que me parece interesante tomarlo en cuenta también. Se los voy a compartir. Dice de la siguiente forma: pero la UGEL debe mandar los memorándums o conversar con los directores, ya que es nuestra función y por eso nos pagan. Yo creo que falta principio de autoridad. Lo vamos a tomar en cuenta, compañeros. Yo creo que conversando todos estos aspectos podemos llegar a algunos acuerdos también que realmente tengan la funcionalidad y de tal manera esto vaya a cambiar. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Podemos despedirnos. Abran vuestro micrófono. Permítales abrir las cámaras o los micrófonos. Querido ingeniero Segundo, por favor, para que los directivos que vayan abriendo su cámara y nos vayamos conociendo, por favor, a ver. Abran, queridos directivos, vuestras cámaras, por favor. Abramos las cámaras. Gracias, maestra Melinda. Abran, por favor, las cámaras. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, director. Gracias por abrir su cámara. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias, maestra Marisol. Un gusto conocerla, maestra Marisol. Un gusto conocerla. Gracias. Gracias, maestra. Gusto en conocerla. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias, maestro Iván. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Se ve, maestro Iván. Maestro. Gracias, muy buenas tardes con todos. No olviden controlar su asistencia, por favor, porque desde ahora esto es una evidencia que sí son merecedores a todos los premios que se les va a ofrecer fin de año. Muchas gracias. Buenas tardes, equipo. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor Rubén, yo estoy con otro nombre. Gracias, maestra, no se preocupe. Muchas gracias.
Me he prestado su celular de otra persona. No se preocupe.